Diseño de Juegos Desbloqueado es un espacio donde estudiamos, compartimos, aprendemos y redescubrimos activamente lo relacionado con el diseño de juegos como práctica y disciplina. Está dirigido, producido y conversado entre Andrés Sierra Sierra y Santiago Rodríguez Cadavid. Este podcast hace parte de Ludicolab, el laboratorio lúdico colaborativo. Conoce más entrando a www.ludicolab.com. Hola Santi, Hola Andy, ¿cómo estás? bien, por aquí, preparado para aprender. Ok. Antes de que empecemos, esta semana, pues o estas semanas de receso que tuvimos entre el capítulo anterior y este, estuve pensando, me llegó una idea para un juego y no sé si de pronto ya existe o si no, entonces la quería compartir contigo a ver tu opinión y de Conmigo y pronto con toda la gente que escuché. con las 5 personas que nos escuchan cada que sale, saludos a todas esas personas. Ustedes saben quiénes son. No, pero estaba pensando porque, bueno, ahorita vamos a hacer como el resumen del capítulo anterior, pero era como, pues hablábamos la vez pasada un poco sobre como la incrementalidad de los sistemas, ¿cierto? Bueno, ahorita vamos a hacer de nuevo el resumen bien de eso. Pero entonces yo estaba pensando y no sé, no me acuerdo con quién estaba hablando y entonces terminamos hablando de Warhammer y bueno, se me vino a la cabeza como Warhammer 40.000, los Gene Stealers. Sí, estos ¿Cierto? aliens. Sí, son unos aliens como alien y su poder es que tienen, o sea, sus genes mutan rápidamente y cambian, se adaptan como rápidamente a lo que necesitan. Bueno, ese es el peor de todos los tiránidos, pues en general. Los Gene Stealers, la cosa es que son como la vanguardia tiránida y se infiltran. Son como una semilla genética que se infiltra en una sociedad y hace cultos para que la sociedad esté lista para recibir a sus Eso. amos Bueno, alienígenas. la cosa es que fue la idea de pensar como en este coso de ser vanguardia. Entonces, como un juego en el que hay un Gene Stealer quedó solito en algún planeta, solito. Y está solito, pobrecito. No creo que pobrecito, Qué pecadito, pobre planeta. qué pecadito. Y entonces, y los Gene Stealers son muy buenos en combate, pues, y como en agresividad, y bueno, como todo en Warhammer. Entonces yo decía, un juego en el que, por decir algo, un Gene Stealer en su proceso de adaptabilidad en el planeta le toque o sea, normalmente en el juego uno empieza como super pelle en sus habilidades, usualmente por decir algo, un juego de combate o algo así, ¿cierto? Y vas incrementando y vas ganando más poderes y claro, y tu destreza, ¿cierto? En el juego va aumentando a medida que lo vas jugando pues más horas, más vas aprendiendo cómo funcionan los sistemas y por ende pues te vuelves más teso y vas pues como tu poder, sea como sea que se represente el poder en el juego, pues va aumentando. Entonces yo decía, de pronto darle la vuelta a eso, eh, un juego en el que pues un Gene Stealer, como vemos, ya tiene un montón de poder, ¿cierto? Un montón de capacidades y un montón de habilidades. Un juego en el que tenga que desaprender como los métodos de violencia y que se dé cuenta que para sobrevivir en ese planeta tiene que adaptarse, pero a cooperar con las especies o con las cosas que lo rodean. Yo sé que se sale completamente del lore, no tiene que ser un Gene Stealer de Yo creo Warhammer que no 40.000, funcionaría no importa, por ese pero lado. podemos pensar, o sea, lo que digo es, porque yo me acuerdo, por ejemplo, esta, ¿cómo es que se llama? God of War, que por lo menos en las primeras en las primeras dos o tres, no me acuerdo bien, uno arranca el juego y uno tiene, o sea, uno es súper poderoso, porque claro, el juego quiere que arrancar en medias res y no sé cuántas, y uno arranca súper poderoso y siempre uno tiene una batalla contra, a los 10 minutos uno tiene una super batalla contra un super dios Y y lo hay cascan. un fall from grace y te quitan todos los poderes. Y entonces tienes que como volver a escalar para cascar a todo el mundo. Entonces, algo como así, pero al revés. Me recuerda un poco Plague Inc. Plague Inc. Sí, que es este simulador de uno ser como una enfermedad. Y en Plague Inc. Sí, sí, uno sí. tiene que balancear un poco como qué tan mortífero es uno
O sea, su objetivo es como destruir a la humanidad, pero si la humanidad se da cuenta que uno existe muy rápido, lo curan. Claro. Entonces hay que tener un balance entre destruir, pero no ser como tan Ese es el que hemos visajoso. jugado, está en videojuego y está en juego de mesa Ajá, también, sí. ¿cierto? Eso, sí. Pero ese también tiene el objetivo final que es destruir, ¿cierto? Sí, pero lo veía pues por el lado como Sí, de, sí. de que no lo pillen a uno, que si es muy como lo que desarrollas son cosas como más suavecitas por ese lado, porque si te vas de una como por las súper agresivas, perdes el juego, porque te pillan. Sí, exacto. Entonces Es como, eso. Ah, qué como nota. un balance por ese lado, ese es el que me recuerda Sí, pues como sí, tu sí, idea. es más o menos eso lo que estoy diciendo. O sea, como no siempre que el loop positivo no sea hacia el aumento de cierto poder, sino hacia un balance. Pues es que como hablamos en el capítulo anterior, los loops positivos no son de aumento necesariamente, es más de lo mismo. Sí, pero en últimas ese poder va aumentando. Lo que yo estaba Sí, sí. pensando era como un juego que simule de pronto, entre comillas, la deconstrucción o la, no sé, el tener que cambiar o sea, cambiar la manera como, o sea, por eso traía un Gene Stealer, porque era como mi manera de decir, es un personaje que viene como con toda la violencia del mundo a infringir violencia sobre el lugar donde llega y donde le toque aprender como, no, es que me toca cambiar mis métodos, pues y me toca, o pues no me toca, sino decide, pues no sé, por alguna razón. Era simplemente pues como si alguien quiere desarrollar ese juego, me cuentan. Ya saben. Bueno, Pero Games Workshop no me no me demanden no me demanden, por favor. todo Games Workshop nos está escuchando en este momento. Shout Obvio. out a Games Workshop. Bueno, Andy, ¿qué recuerdas del capítulo anterior, que era el 4, que era sistemas? En el capítulo de sistemas hablamos sobre qué son los sistemas, Muy bien. ¿cierto? Ya, podemos seguir. No. Dijimos que un sistema es una colección de mecánicas. Es como una colección de cosas, pues, pero cuando hablamos en juegos como el sistema de X cosa, sí lo pensamos como una colección de mecánicas Sí, o es que estamos reglas. hablando del libro Sí, de sí, sí. juegos, de diseño de juegos, ¿cierto? No estamos hablando de sistemas en general. Sistemas dentro de la teoría de diseño de juegos. Ujú. Los sistemas es una colección de mecánicas que simulan ciertas partes del juego. No necesariamente todo el juego. O hay sistemas más envolventes que otros, pues. La cosa es que son en capas. O sea, yo tengo sistemas como más grandes y unos más pequeños y específicos, pero en general es eso, sí, una colección de mecánicas que todas las mecánicas de ese sistema apuntan hacia la misma cosa. Ajá. Entonces, por eso uno habla como del sistema de movimiento, son todas las mecánicas que ayudan a que el personaje se mueva. Sí, el sistema de tesoros, el sistema de avance de De nivel, puntuación, de combate. etcétera. Ajá. Y ahí entonces hablamos sobre las cadenas de sistemas, sobre cómo un sistema puede ser, pues la salida de un sistema puede ser la entrada del siguiente sistema. Sí, o también internamente el sistema se puede ver Como hay una sistemas cadena. que se pueden ver como una cadena. Ujú. Y si esa cadena, o sea, normalmente, o bueno, no sé si normalmente, pero en algún momento esa cadena va a dar toda una vuelta y se va a retroalimentar a sí misma. Ujú. Y ahí hablamos de un loop, Sí, un ¿cierto? ciclo. Un ciclo de estos sistemas. Es eso lo usamos para abstraer y lograr como a grosso modo entender cómo se mueven las partes y cómo interactúan las diferentes partes del juego que estamos Sí. diseñando. Porque por más que queramos, pues no se diseña un juego absolutamente, pues una simulación absoluta es como imposible. En últimas, pues porque no sabemos qué es una simulación absoluta. Entonces, bueno. Y de alguna forma, pues recordar que el libro pues se basa como en un modelo que tenemos como 3 partes, que son mecánicas, jugabilidad y experiencia de juego, Eso. ¿cierto? Y nosotros iniciamos, digamos, el capítulo 2 fue de experiencia de juegos, después pasamos a mecánicas, el punto intermedio entre mecánicas y jugabilidad son los sistemas, ¿cierto? Y hoy vamos justamente a hablar de jugabilidad. Pues. Correcto. Entonces hablamos de los loops. Ujú. ¿Y qué tipos de ciclos hay? Que hay como 2 importantes que mencionamos. El de positivo y negativo. Sí. Bueno, entonces tenemos los ciclos de realimentación positiva y los ciclos de realimentación negativa. Eso es una cosa muy ingenieril, pues, pero igual, si te interesa este tema de diseños de juego, creo que sería interesante que sentarse, pues, como a leer un poco sobre la retroalimentación positiva y negativa.
en sistemas de control. Pero en juegos, un sistema de retroalimentación positiva es aquel, pues, o ese loop que va a hacer que amplifica algo o que le va a dar al jugador más de lo mismo, más de lo que Sí. ya está obteniendo o más, Ujú. ¿cierto? Entonces, no sé, más poderes, más de todo. O si vas mal, peor y peor y peor. Eso. O, exacto, no positivo siempre es bueno, sino Ujú. que si estás mal, te empieza a castigar y a castigar. Y Sí, es como seguir la tendencia en la que vas mucho más. Entonces, si ese ¿cuál juego puede hacer crecimiento- ese de un juego positivo, pues con retroalimentación positiva, pero hacia lo malo, hacia... Eso pasa mucho, digamos, en los RTS, en Sí, Real Time Strategy. Si uno va mal en una partida, uno le queda muy difícil recuperarse. sí. El juego mismo tiende a que uno le vaya cada vez peor porque estamos peleando por los recursos. Entonces, si vas mejor, vas a coger más recursos, mientras que a mí me va a pasar lo contrario. En los juegos de mesa, yo me acuerdo que hay unos, bueno, por ejemplo, los juegos que llaman 18XX y bueno, unos juegos como de Mm. simulación económica Sí, y de los que son de trenes. trenes, pero no Ajá, son de trenes exacto, realmente. les llaman es que juegos de trenes, pero eso es de administración. Em, Todas las Excel. y lo interesante, a mí me gustan, aunque entiendo por qué, pues, o sea, no son mis juegos favoritos, pero me parecen bacanos, pero entiendo que, o sea, como que rechazan, o mucha gente prefiere no jugarlos precisamente porque son esos juegos que si usted en el primer turno, No perdonan. sí, no, perdona, si usted en el primer turno comete un error, paila, usted ya puede estar ahí 2 horas y usted no va a ganar. Puede que no quede de último, pero usted no va a ganar. Porque el juego requiere que usted tenga una capacidad analítica y un entendimiento de las reglas lo suficientemente amplias para no cometer no todos los errores. Hay errores que sí, pero hay errores que es como, este error no lo vas a lograr. Y también ahí, pues conceptualmente hay como una distinción que es buena hacer, que eh, uno puede estar creciendo, ¿cierto? La cosa es que como esto es más de lo mismo, si mi tasa de crecimiento, porque tomé malas decisiones al principio, es peor que la tuya, Ajá, se me queda también difícil como alcanzarte, sí. ¿cierto? Entonces vamos como divergiendo en quién Eso. va mejor en Estoy el pensando tiempo. como en una deuda, ¿cierto? Como el capital y el interés de una deuda. Y la deuda, Mm. si no aportas ese, ese interés, pues en últimas te va a comer, ¿cierto? Entonces, un, un ejemplo un poco sombrío, pero pues ajá. Ajá. de eso También, pues otro ejemplo podría ser juegos como League of Legends, ajá, donde el juego tiene un punto que es como el clímax, donde se voltea un poco la partida, quién va a ganar casi. sí, Y es muy difícil recuperarse pues, a partir de este punto si uno va mal. Pero es justo el punto en que ya no solamente vamos creciendo y vamos cerquita como en ese crecimiento, sino que ya no solo se hace una diferencia, sino el que va mal va a ir peor y peor, porque exacto. le mataron un montón de campeones a ese equipo, se demoran en volver o le quitaron mucho terreno, perdió control del mapa, pues cosas por el estilo. ¿Cierto? Exacto. Entonces, Eh, bueno, esa es retroalimentación positiva. Ujú. Ahora también teníamos la retroalimentación negativa, que es la que es al contrario, la que es si ante algo bueno que está pasando, entonces el juego te provee algo negativo para ti. O ante Como algo que te contiene de te alguna forma. contiene, sí, no te premia tanto. O premia al otro para que te alcance. Por También. ejemplo, como el ejemplo clásico, pues es Mario Kart, Ujú. donde los mejores poderes en Mario Kart, la tortuga azulita, no sé si es al último únicamente o a los últimos, pues, o sea, cuando vas en los primeros nunca te va a salir la tortuga azul. Ujú. O la bala, por ejemplo, no te va a salir cuando vas en los, Sí. en los primeros puestos. Y cuando vas en los primeros puestos, pues te salen los poderes más normalcitos, ¿cierto? Los bananitos y qué sé yo. Ve que entre otras, esto va a envejecer muy rápidamente, pero anunciaron ya el Switch 2 Ah, yo vi, y genial. hicieron pues como el teaser de Mario Kart 9. Ajá, se ve brutal. Sí, la maldita sea mi billetera. Yo sé. Yo sé, no he terminado de disfrutar el Switch 1 y ya es que Switch 2, pero bueno. Ah, Es que bueno. esa consola ya lleva mucho rato, ¿no? Ya mucho rato, sí. Ujú. Está desde creo que 2017. Imagínese. Ya mucho rato. Y mucho antes de eso no salió Mario Kart, porque Mario Kart 8 es de Wii U realmente. Ujú, Pero bueno. ok. Y con este tema, digamos, de esos dos ciclos, también es importante que, claro, yo necesito también los ciclos positivos y esa divergencia entre los ciclos para que se termine el juego.
Porque Sí. si yo tengo un ciclo negativo muy fuerte, estamos todo el tiempo reñidos, 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 nadie le toma ventaja al otro. Pues Eso. obviamente eso no aplica para todo tipo de juegos. Hay juegos que se terminan por tiempo o algo por el estilo. Mario Kart se termina porque pues llegamos al final de la pista. No importa que estemos pegados, eso se va a acabar. Pero a veces toca como o con un contador de tiempo, pues, o con algo. Pero la función muchas veces de yo salir, o sea, hay un punto en que los ciclos positivos, pues usualmente superan a los ciclos negativos para que sí se dé una divergencia entre los jugadores y se dé un ganador claro. Pero uno quiere que eso se dé como en el clímax del juego para que se termine como ahí cerquita y que no pase que lo sabemos hace 2 horas, pero el juego sigue y sigue, sigue como Monopolio. Ajá. Que el Monopolio pasa eso, muy rápido se sabe quién va a ganar porque es un juego que tiene como un ciclo positivo muy fuerte Sí. para el que va bien y a los otros de una esa divergencia se les cobra muy duro, pero el juego dura 3, 4 horas, pues. Ujú. Entonces tiene un problema muy grande como en ese balance de los tipos de ciclos. Eso. Básicamente son problemas de monopolio, literalmente. Y de estas relaciones entre las cadenas de sistemas y los loops y lo positivo y lo negativo, no sé qué, entonces entramos a hablar de el concepto de la emergencia y el caos en los juegos. Emergencia no necesariamente como ay, tengo una emergencia, tengo que llegar rápido al hospital, sino como las cosas que emergen, ¿cierto? Como que uno muchas veces quiere que el juego que está diseñando tenga comportamientos emergentes. Quiere decir que yo diseño el juego con ciertas capacidades y habilidades para el jugador, pero resulta que el juego después, o sea, más adelante cuando los jugadores empiezan a jugarlo, eh, surgen como otras capas que no estaban previstas. Sí, Sin que se vuelva un juego PG, pues. yo puedo entender como las mecánicas individualmente que hacen, pero cuando se juntan como sistema, de ahí surgen cosas que yo no puedo predecir solo de entender las partes que lo componen individualmente. Eso. Pero a diferencia del caos, que me recuerdas cómo es que es el caos. El caos es que un sistema caótico es un sistema donde cambios muy pequeños en el inicio del sistema crean unas diferencias gigantescas, enormes. lo cual hace que sea casi imposible de predecir cualquier cosa. Sí. Entonces la emergencia es buena, pero hay que tener cuidado con el caos. Porque si tu juego se vuelve caótico, pues bueno, puede ser que de pronto ese sea tu objetivo, ¿cierto? Simular el caos y proponer pues un mundo o un espacio caótico para los jugadores, puede ser. Pero lo que se está diciendo es, a partir de los sistemas, entonces va a pasar comportamiento emergente y comportamiento caótico. Entonces, tenerlo en cuenta. Y que sí, Y lo para que verlo, decías, ¿qué? lo que decías, usualmente queremos que los juegos estén en el punto de ser emergentes, Eso. ¿cierto? Hay juegos simples, como Tricky, Sí, que tienen su lugar, pues, cuando uno está chiquito, pues, o no sé, desparchado, alguna cosa. Pero usualmente queremos que sean emergentes. correcto. Y esto, ¿cómo vas a conocer los comportamientos emergentes y comportamientos caóticos? Pues te toca con análisis de datos, ya sea viendo a tus jugadores jugar, recolectando datos, ¿qué era otras formas? No recuerdo bien. Estás hablando pues ya como de la idea de tuning, de tunear Eso, o afinar, eso, que afinar el es juego. como ya tengo el sistema diseñado como en general, pero tengo que ponerle unos valores específicos. Ajá, Entonces, por decir algo, pues hablábamos de Mario Kart. Mario Kart tiene una distribución de probabilidad de qué ítems salen cuando uno está en qué posición, sí, ¿cierto? sí. Y eso tiene unos valores específicos. Entonces, ¿cómo le pongo qué valores? ¿Qué tan probable es que me salga el caparazón azul? O de pronto no es una distribución, sino que es una serie de reglas. Entonces, máximo en una partida van a haber 2 caparazones azules, ¿cierto? Entonces, Eso. cuando eso se cumple ya no pueden salir más o temas por el estilo. Yo decidir todos esos detalles es afinación. Y existen pues como unos métodos de afinación. Está la afinación manual o el tuneo manual, Ajá, en el que básicamente pues tenemos una idea, hacemos los cambios, jugamos a ver qué pasa, eh, vemos cómo le fue a los cambios, formulamos nuevos cambios y repetimos, exacto. ¿cierto? O sea, es prueba y error básicamente. Otra sería modelos,
que es construir modelos del juego. Normalmente son modelos matemáticos o simplificaciones algorítmicas del juego en Excel o algo por el estilo para ver ciertos cambios, cómo afectarían ciertas cosas. Eso puede ser de pronto más útil en juegos donde yo tengo economías, sistemas económicos. Entonces yo puedo ver los recursos del juego, cómo se mueven y simularlo como un modelo. Otra es simulación, que es que el juego se juegue solo. Ujú. Entonces uso inteligencia artificial o uso un bot o algo parecido para ver el juego cómo funciona jugándose solo. Ujú. Y la última dentro de Tuneo que hablamos fue al análisis de datos ya de jugadores. Entonces en un beta o a través del tiempo ya cuando el juego sale, yo todo el tiempo tengo que estar recolectando datos a ver las cosas cómo están funcionando. Correcto. Genial. Muy bien. Capítulo muy bonito, pero bueno. Ahora sí, capítulo 5. Ahora sí, esta introducción, creo que esta vez estuvo más larguita, pero bueno, No, pero fue porque yo me puse a hablar del juego de los Gene Stealers. por supuesto, fue por eso. No, mentiras, también es como la última vez que grabamos, pues sí, cuando salió el capítulo anterior fue hace rato, pues también es bueno como para nosotros el recorderis. Sí. Bueno, entonces el capítulo 5 es jugabilidad. Iniciamos pues hablando, ya lo hemos hablado antes cuando hicimos como todas estas definiciones, pero la jugabilidad es lo que sucede cuando los jugadores interactúan constantemente, continuamente con las mecánicas y sistemas y de pronto pues otros jugadores dentro del juego. O sea, es casi que darle play al juego. Ese es El que, ¿cuál de desarrollo las del juego. capas? Al principio hablábamos de unas capas. La ¿no? segunda es mecánicas, jugabilidad y experiencia de jugador, Eso. ¿cierto? Ujú. Eh, entonces, eso es como la idea general de jugabilidad, es el juego jugándose, Ujú. lo que pasa ahí. La jugabilidad va a ser una actividad dinámica, o sea, que cambia en el tiempo, ¿cierto? Y emerge de esas interacciones, ¿cierto? Entonces, eso es la idea general de jugabilidad y entonces los jugadores interactuando con las mecánicas y sistemas crean jugabilidad y de esa jugabilidad lleva a la experiencia del jugador. Ujú. Entonces, por eso está ahí como en la mitad entre las cosas. Sí. Ahora, iniciamos el capítulo hablando de ciclos de juego o ciclos de jugabilidad, que van a ser actividades con las que los jugadores interactúan repetitivamente. Entonces, por decir algo en el ejemplo del capítulo anterior que teníamos como este ciclo en el ejemplo del RPG, de ir, matar criaturas en el mundo fantástico, coger El loot. el loot, devolverse, curarse, vender eso, ganar oro, comprar cosas nuevas, subir de nivel, lo que sea, y volver. Y volver a Entonces, algo más, Entonces, más teso ese todavía. lo hablamos como un ciclo, ¿cierto? Sí. Y es un ciclo de jugabilidad, pues específicamente con el que vamos a estar interactuando todo el tiempo. Ajá. Algunos ciclos son frecuentes. Un ejemplo que pone el juego es en los Sims, es que el libro es en los Sims. Entonces, Ujú. en los Sims, por ejemplo, usualmente uno elige la acción que va a hacer, sucede la acción, ve los efectos de la acción y repite. Y eso es lo que uno está haciendo momento a momento dentro del juego. Eso Ujú. lo hace uno todo el tiempo. Mientras que otros van a ser más grandes y pueden estar presentes al mismo tiempo. Entonces, en los Sims podría ser el desarrollo de un día dentro del juego. Entonces, uno está haciendo este ciclo pequeño de jugabilidad, pero también está sucediendo dentro del ciclo grande. Entonces, hay están anidados los ciclos, uno dentro del otro, o varios dentro de otro más grande, o cosas por el estilo. Bueno, ahora, la frecuencia de estos ciclos puede variar. O sea, qué tan rápidos son. O el ritmo, pues también lo podemos pensar. Podemos tener ciclos rápidos que duran unos segundos. Pensemos, por ejemplo, que en un juego de pelea usualmente tenemos unos ciclos muy rápidos, es de reacciones muy rápidas. Ujú. Pero también podemos tener unos ciclos más lentos que duran horas, ¿cierto? Ujú. No sé, Andy, ¿con qué juego quieres hacer ejemplos hoy? Tiene que ser un juego de video. No necesariamente, pero Es más fácil, es siento más yo. fácil. Pues porque, por ejemplo, estoy pensando, pero no tenemos que irnos pues por ahí, pero por ejemplo, los juegos de rol, específicamente Calabozos y Dragones y muchos otros, sino que Calabozos y Dragones pues, es el más conocido, pues tiene tres momentos de jugabilidad, tres loops grandes de jugabilidad, que es la Ujú. exploración, el combate y la narrativa. Sí. Em, pero, pues, no sé. Pues, En estos, digamos, en Calabozos y Dragones va a pasar algo y es que hay unos diseñados dentro del juego, pero también hay otros que dependen del Game Master
cómo los implementa. Entonces un Game Master que sea muy enfocado en acción y combate va a tener muchos ciclos de jugabilidad por ese lado. Mientras que otro que vaya mucho más por el lado como de social y de narrativa y del mundo y de interacciones con personajes, pues va a tener seguramente un ritmo diferente. Uh-huh. Es que no quiero poner, porque yo siempre pongo, pues siento que estoy poniendo como los mismos ejemplos una y otra vez, porque si no, me voy a poner ejemplos como muy de nicho, como Myst o Riven, y creo que eso no, no va a ser muy... Pero vamos como con un RPG de acción, estilo Diablo. Listo. Que ese es el ejemplo que usa el libro, pues incluso pues es muy fácil. Diablo es chévere, sí. Me cae bien Diablo. Por lo menos Diablo 1 y 2, no he jugado el 3, la verdad. Diablo 1 y 2 con las expansiones. Yo jugué el 3. Muy bueno. Yo en los 2000 les hacía LAN parties, o sea, tuve varios LAN parties con mis compañeros. Aquí mostrando la edad, pelando el cobre. Pues sí, había que llevar el computador grande con la pantalla, con todo. Y uno tenía que hacer como era los cables, ponchar los cables de cierta manera, como era cruzado y no cruzado para poder hacer los daisy chains, etc. Okay. Bueno, entonces en Diablo tenemos como varias capas de estos ciclos y frecuencias diferentes. Tenemos, por ejemplo, en el nivel micro hay ciclos de segundos que están asociados a mover, atacar, defender, hacer hechizos, equipar, recolectar, dejar cosas o recoger cosas, pues recolectar, ¿cierto? Entonces eso pasa en segundos. Eso es como el ciclo más pequeño, que es el del ritmo más rápido. Sí. En nivel de minutos, como de 1 a 2 minutos más o menos, pues tenemos encontrar enemigos, combatir con enemigos, recolectar botín o loot y localizar tesoro, ¿cierto? En uno más grande aún tenemos de 5 a 10 minutos su duración, que es salir del campamento, completar una sección, regresar al campamento, vender botín y curarse. Uno más grande, que es de 15 a 30 minutos, sería completar un área completa. Cambiar de pronto el personaje. Si es un juego que tenga como equipos, que uno no es solo una persona, sino que uno tiene como su equipo, de pronto uno quiere cambiar a alguien del equipo por alguien más, subir de nivel los personajes y lo asociado con eso. Y finalmente tenemos como el ciclo más macro, por lo menos en este ejemplo, que es de horas, que sería explorar toda una región del mundo y avanzar la historia. ¿Cierto? Y es similar, pues, o sea, hasta cierto punto es similar en Calabozos y Dragones. Pues muchas de estas cosas son juegos inspirados realmente en los juegos de rol, pues como Calabozos y Dragones. Entonces ahí hay como una cercanía, sino que el diseño es mucho más rígido, pues en el sentido que no es un juego con un máster que puede hacer interpretaciones o mover la historia cuando la quiere mover. Es muy interesante porque, por ejemplo, sí, Calabozos y Dragones informó al momento de diseñar Diablo, pues se nota mucho la influencia de Calabozos y Dragones específicamente en el diseño de Diablo, y ahora, hoy en día, se nota mucho la influencia de Diablo en el diseño de Calabozos y Dragones. Entonces es bonito también esa retroalimentación ahí. Entonces todos estos ciclos pues usualmente van a estar activos a la vez. No es como que en este ejemplo pues por lo menos no es que yo no esté interactuando con uno, sino que los ciclos están ahí sucediendo a la vez. Como jugador yo voy a estar más enfocado en el inmediato, porque es el que estoy haciendo todo el tiempo. Pero yo debería, como esas acciones inmediatas tienen consecuencia en todos los demás de ahí para arriba. Pensemos como hay un tipo de gráfica que se llaman gráficos de cebolla, que es como los anillos de una cebolla. Entonces el inmediato es ese que está como en el corazón de la cebolla, mientras que el que está en la capa más externa es ese que dura horas, como de avanzar la narrativa y explorar el mundo. Entonces, yo puedo estar haciendo lo inmediato, pero eso igual sube a las otras capas y las influencia. Entonces, yo lo debería seguir teniendo en cuenta y como diseñadores queremos que al jugador le importen para que esas cosas estén bien conectadas. Entonces, planear para que todos esos ciclos pues estén activos y que sea importante para los jugadores tenerlos en la mente. Así estén interactuando pues como con el más micro todo el tiempo, pues igual queremos que sea importante pensar en los demás. Entonces, bueno. Ahora, como decía, pues este tema de los diagramas de cebolla nos sirve para esta visualización como de los ciclos. Entonces, lo que dijimos lo podríamos ver así, como en el más pequeño, que es el de segundo, sería como el corazón de la cebolla, que tiene mucho que ver con atacar, matar, recolectar botín y ese tipo de cosas. La capa que seguiría sería la de salir, tener un combate completo, regresar, vender cosas e intercambiar. Pero cuando dices que es el corazón, ¿es porque es el más importante?
Es el que pasa todo el tiempo, pero también O sea, es el que pasa más frecuentemente. es el que sí, porque está pasando frecuentemente. Pero yo ¿Cierto? no me atrevería a decir que es el más importante, pues, o que es el más Eh, representativo. la idea es que todos sean importantes, porque Exacto. o si no A eso voy, a yo eso puedo voy. ignorar pedazos del juego, Ujú, ¿cierto? sí. Eh, bueno, y entonces, sí, pues a lo que iba es que en este diagrama pensamos, mientras más macro sean los ciclos, más afuera están dentro de las capas de la cebolla. Sí. Y ese diagrama pues lo menciono porque es una herramienta que es útil para comunicar este tipo de cosas y que es visual y que es fácil de ver una vez uno la tiene y nos puede servir. Y es impresionante, por ejemplo, si uno hace el ejercicio de entre varias personas analicemos un juego y vamos a hacer el diagrama de cebolla de Diablo, por ejemplo. Ujú. Es muy probable que diferentes personas hagan un diagrama distinto, ¿cierto? Encuentren unos loops diferentes. Pues no todos los diagramas van a ser iguales. Lo que quiero decir es, hay una interpretación también del juego ahí interesante. Hay una Un interpretación análisis, en cuanto a análisis. en un sentido de análisis, pero nosotros como diseñadores pues queremos que eso sea claro para que el equipo lo Sí. entienda y se pueda comunicar y que Ajá. sea como este es, Ujú. ¿cierto? Para que todos estemos apuntando hacia la A misma lo mismo. jugabilidad. Ujú. Claro, estamos hablando de equipos de trabajo grandes donde si vos sos o si son dos personas, pues bueno, más fácil decirse como esto nos gusta, esto no nos gusta, pero cuando el equipo de trabajo hay 6, 7 desarrolladores y también 6 diseñadores Ujú. o animadores, entonces pues Claro, ya ahí las cosas se van la volviendo... documentación y la comunicación es muy clave, pero también es bueno incluso en equipos pequeños porque muchas veces un equipo pequeño se demora más en hacer el juego, por decir algo. Sí. Entonces queremos que no se nos olviden las cosas, que estén como claras desde el principio, que no por allá hagamos un cambio raro, ¿cierto? Y Ujú. después entonces nos toca rehacer trabajo, o sea, igual también es bueno como unos cimientos para el diseño del juego. Claro. El siguiente concepto es el ciclo central o el core loop de un juego. Este va a ser el mínimo nivel viable de actividad, ¿cierto? Entonces es el ciclo más pequeño de jugabilidad que podamos pensar, que tenga sentido y sea disfrutable, que le va a dar razón, le va a dar como una razón al jugador para seguir jugando el juego. Ujú. Entonces, en el ejemplo que hicimos era ese ciclo micro de segundos, ¿cierto? Que en el caso de los RPGs de acción es muy asociado Ujú. al combate y al botín. Combate, botín, combate, botín, ¿cierto? Pero por decir algo, bueno, no sé si en Diablo aplicará, pero en un juego como ya en un RPG, en algún Final Fantasy, por ejemplo, esa última capa de la historia es absolutamente fundamental. Es que se llame central no dice que lo otro no sea importante, Ujú. sino que es eso, la definición es que es el más pequeño, que tiene sentido, es disfrutable y que es interesante para el jugador. Esa es la Ya, definición de core loop, ok. ¿cierto? No es que, No es el no que... es que lo otro no importe, Ujú, ujú. ¿cierto? En muchos juegos va a coincidir entonces, así como dijimos, el ciclo más micro con este core loop, ¿cierto? Que va a ser muy especialmente común en juegos más orientados a la acción o carreras o este tipo de cosas, como juegos que se están moviendo mucho todo el tiempo y que eso es lo más como importante para uno. Eh, en otros, el ciclo central debe ser más complejo que las actividades más pequeñas que uno pueda pensar. El ejemplo es los Sims. Ujú. Entonces, en los Sims decíamos que el micro, el más micro, tiene que ver es seleccionar acción, llevar a cabo acción, ver resultado, seleccionar acción. Eso no es disfrutable ni interesante solo. Ya, Entonces, ese no es el ciclo central de los Sims. ok. En los Sims, más bien, estamos pensando eh, en otro tipo de cosas, como por ejemplo, no es solo pues como cumplir las habilidades físicas básicas de los Sims y ponerlos a hacer cositas en cada momento, sino de pronto es un nivel más arriba, donde está el tema de trabajar, hacer dinero, volver, comprar, decorar y ese tipo de cosas. Son las que le dan sentido al juego. Ok. ¿Cierto? Es como la más pequeña con un sentido y que es disfrutable Siento e que interesante. hay un eje como muy subjetivo ahí, Sí, sí, pero pues ajá. ajá. Así es. Pues lo que quiero decir es que te entiendo ese ejemplo de los Sims y cómo ese primer loop que describiste de escoger una acción y ponerlo a hacer, mirar qué pasa y después repetir, no es el más interesante, pero es como, de pronto sí, pues
Porque hablábamos en los primeros episodios sobre los diferentes grados y diferentes como ejes de diversión que después de pronto podríamos retomar. Entonces, pues también eso depende de qué disfrute cada persona. El core loop podría ser algo distinto. No. O sea, sí es subjetivo, pero no puede ser algo distinto porque es algo que yo defino como diseñador. Ok. Y es mi trabajo que ese sea el interesante, ¿cierto? Ya. Y que sea como la base sobre la que construyo el juego. Ok, Un ejemplo. ya entiendo, sí. Hay un juego que se llama Potion Craft, que es de uno ser como un alquimista y hacer Sí. como pociones, Ajá. ¿cierto? Las actividades más micro que uno hace son, por ejemplo, cuando uno está haciendo una poción, es como revolver, mover, poner ingrediente, ¿cierto? Pero eso no es interesante, porque eso realmente es como un minijuego que uno cumple para uno lograr sacar las pociones. La cosa es más, o sea, creo que en ese caso el core loop sería más de hacer poción, que es este que acabo de describir como el más micro, vender poción, hacer dinero, recolectar ingredientes, hacer poción, Ujú. ¿cierto? Sí. Como algo es un poquito más macro en ese caso, porque solo las acciones de hacer la poción por sí solas no tienen sentido. Necesitan una capa más para tener sentido. Mientras que en un juego de acción como Diablo, el combate es muy divertido. El combate solo sí tiene sentido y es interesante. Ujú. Claro, necesita todo lo otro para que el juego sea tan bueno como es, pero es como la semillita mínima que me Sí. sirve con sentido. En últimas, claro, no es solamente en el eje de la diversión, porque por decir algo, el core loop de un RPG, digámoslo así, podría, pues, o de los RPGs clásicos sería como el combate turno a turno, ¿cierto? Yo actúo, actúan los monstruos. Yo actúo, actúan los monstruos. Es como, entonces yo ya sé que ese mínimo es lo que está esperando. O sea, si yo vendo mi juego como un juego de RPG clásico, Como un Final Fantasy. como un Final Fantasy, pero de los primeros, Sí, sí. porque eso ya ha ido cambiando con los últimos y así. Pero digo, si mi juego yo lo estoy vendiendo como un RPG clásico, entonces yo tengo que asegurarme de que esté eso, porque pues, hay expectativas de eso, y que en ese loop core pues sea interesante y sea chévere. Sí, ¿cierto? entonces, por decir algo, Pokémon, Sí, ¿cierto? que ya está muy establecido como Que está muy establecido. Pokémon tiene como dos momentos separados diferentes, que son el combate y el mundo, digamos. Sí, y la ¿cierto? exploración, sí. Entonces, en la parte del mundo es muy como moverse, interactuar. Creo Ajá. que son como las dos acciones básicas. Y es interactuar, Sí. puede ser Aunque conversar bueno, o hace 1000 años no... o sea, usar objetos. sí. Pensemos en los viejos. En los pues, viejos, como sí. Gold. Ya. Ese Oh, fue- honey. Oh, honey. Yo es que los viejos, yo sí. Pokémon Red, Pokémon Blue, Tenemos una Pokémon diferencia. Green, Pokémon Green. Entonces están en la parte del mundo, pues como esas acciones básicas, y en la parte de combate es como elegir acción, porque la acción no solamente es atacar, Ajá. sino que puedes usar ítem o cambiar de Pokémon o algo por el estilo. Eh, Ver resultado de la acción. Cuando es atacar, entonces eso se vuelve como un árbol de decisión. Cuando es atacar, es qué movimiento va a usar el Pokémon, ¿cierto? Ajá. Ver resultado, esperar a que el otro actúe y repetir. Creo que, a ver, no sé, porque claro, estamos analizando juegos desde afuera, que estos son herramientas también de análisis, pero Sí. Una son cosa es más para diseño y otra cosa es Ajá. análisis y crítica. Sí. Yo creería que Pokémon puede funcionar solo con el sistema de combate. Ese sistema es lo suficientemente Sí. interesante, Sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces creería que el core loop de Pokémon es el sistema de combate. Pues no por nada el juego de cartas es eso, es simplemente el combate. O sea, cuando uno juega el TCG Nunca lo he jugado. Yo lo jugué hace mucho tiempo, pues, pero en últimas, pues es combate, ¿cierto? Es como si fuéramos como yo entrenador Pokémon y tú entrenador Pokémon y estamos en un combate Pokémon. Porque en últimas eso es lo que llama la atención de ese juego. Eso es como el core, sí. Y también es eso, el core es algo que yo no le puedo quitar, Exacto. ¿cierto? Entonces yo a Pokémon le puedo quitar la exploración Sí. y funciona. Pues no, Sí. no es, obviamente es mejor con todos los elementos, pero bueno. No le puedo quitar el combate. De acuerdo. O sea, un Pokémon Pues sin combate de Pokémones es otra cosa muy diferente. Y por eso existe Pokémon Stadium, pero no existe... Bueno, aunque estaba Pokémon Snap, aunque no fue... A mí me pareció muy bacano, pero no fue No, y podemos, no fue al IP, exitoso. a la propiedad intelectual de Pokémon le podemos sacar otros juegos que no Sí. sean el Pokémon. Ya, pero Cierto. Pokémon, Pokémon sí. para ser Pokémon
necesita el combate, ¿cierto? Entiendo, sí. Lo mismo, un juego, un RPG de acción necesita el combate. Sí, ese sí, sí. ese es el micro necesario. Sí, En un shooter, por ejemplo, pues un Call of Duty o todo este tipo de cosas, también como son juegos de acción, suele ser el ciclo más micro, que tiene que ver, por ejemplo, en esto, suele ser como administrar recursos, apuntar, disparar, moverse. sí. Son como las 4 acciones básicas de esos. Ahora, otra forma de pensarlo, esto no está en el libro, pues, pero hace parte de la teoría de diseño, es yo dependiendo de cuál de esas acciones que hacen mi ciclo central le ponga énfasis, diseño juegos diferentes. Claro. Entonces, si yo en un Pokémon shooter... Stadium Sí. es un juego distinto. Y si yo en un shooter le pongo la administración de recursos, el enfoque, que ese sea lo más importante, seguramente va a ser un juego que tiene, no sé, que las armas se dañan, Sí. que la munición que yo elija cambia mucho qué es lo que está sucediendo en el juego, Sí, ese tipo de cosas. Sí. Mientras que si lo hago más en cuando, digamos, le meto disparar como de decisión, cuando disparo, posiblemente yo tengo muy poquita munición y es súper importante cada vez que yo elija hacer el disparo. Y ese es otro juego diferente. Es otro juego ¿Cierto? distinto, correcto. Si le pongo en moverse, es otro juego diferente y así sucesivamente. Es verdad. Pero bueno, por eso es importante también la idea de Core Loop, porque nos sirve como para ver a qué acciones en un nivel más macro son como, primero, cuál es el ciclo importante del juego, que yo no le puedo quitar eso y casi que todo el mundo, todo el tiempo yo me voy preguntando, ¿esto se está apoyando en el Core Loop o no se está apoyando? ¿Lo está reforzando o no lo está reforzando? ¿Cierto? Y me sirve para tomar decisiones de qué sistemas sirven o no sirven en ese juego. Claro. Y saber qué énfasis diferentes en ciertas acciones van a generar diseños de juegos diferentes. Ajá. Bueno, siguiendo está el concepto de superposición o layering, como encapación, encapamiento, encapabilidad. Hermoso idioma el español. Que entonces ahí partimos, usualmente vamos a partir en nuestro diseño de ese ciclo central, pero le vamos a poner más cosas, encima o debajo, pues dependiendo del juego. Entonces yo podría iniciar con un ciclo micro, ¿cierto? Que involucre hacer cosas pequeñas dentro del juego, que puede no ser el ciclo más interesante del mundo, pero va a ser interactivo y va a permitir probar unos elementos básicos, ¿cierto? Entonces estoy diseñando mi juego, empiezo por ahí. Y eso me permite hacer unas pruebas, ver que esto funciona, no sé qué, listo. Después exploro y crezco ese ciclo micro para encontrar como el ciclo central del juego. De nuevo, puede que el mismo ciclo micro sea el central, pero no necesariamente. Y ahí el juego se empieza a disfrutar como en corto plazo. Entonces, en un nivel como de minutos, el juego es divertido. Claro, si yo hago eso todo el tiempo, digamos, un Pokémon Stadium, una batalla es bacana, 2 batallas son bacanas, pero yo jugar 4 horas seguidas Pokémon Stadium, ese juego solo se batallas, muy maluco, sí. pierde gracia. Necesitaría más sistemas por encima, una progresión, desbloquear otros Pokémones, subir de nivel, yo no sé, que son otros ciclos de jugabilidad más grandes. Sí, entiendo. Entonces, bueno, una vez tengo identificado, pues iteramos sobre ese ciclo central para mejorarlo y explorar ideas de cómo expandirlo, que es justo pues este ejemplo que acabamos de hacer, pues como con combate en Pokémon. Sí. Y ahí podemos empezar a agregar capas de ciclos más a largo plazo, desde ese ciclo central que ya tenemos como bien definido y que sabemos que funciona pues en su labor. Y pues en esa exploración pues vemos cómo hacer el juego más interesante a largo plazo o en el rango que estemos diseñando el juego para que sea jugado. Sí. Esos ciclos, pues la idea siempre es que esos ciclos más grandes pues van a apoyar los ciclos más pequeños y que hay interacciones entre ciclos. Por eso tenemos como ese concepto de las capas de la cebolla. Claro. ¿Cierto? Son pues, entre capas hay permeabilidad, pues. Sí. Ahora, puede ser que no todos los ciclos estén pegados con todos los ciclos. Sí, no es. Puede haber cosas independientes, especialmente pues es bueno para que no se nos salga de control como las interacciones de todos esos sistemas y que se nos vuelva muy difícil predecir como diseñadores qué va a pasar. Y que no entren de pronto en conflicto. Algunos juegos pues hacen mucho eso, que es como hay un sistema por allá que hace unas cosas y ese sistema da unos resultados que se usan por acá, pero que eso está por allá a su lado y tiene su momento y se hacen su propia cosa, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, juegos como FIFA, dando acá ejemplos con juegos que nos encantan.
En FIFA usualmente pues está como la parte de administración del La equipo. última vez que yo jugué FIFA no había salido el PlayStation 2, pues para que tengas en yo cuenta. seguramente lo jugué en el PlayStation 2 la última vez y muy obligado. Pero suele ser que hay como una parte del juego que tiene que ver con la administración del equipo y otra parte del juego con jugar los partidos. Sí hay como diferencias entre los FIFAs pues, y todo ese tipo de cosas, pero bueno, digamos hasta ahí. Esos dos ciclos de jugabilidad suelen ser separados. Claro, el uno alimenta al otro, pero no es como que yo lo esté haciendo todo el tiempo, ¿cierto? Claro, y hay juegos, por ejemplo, está el Fantasy Football, o no me acuerdo cómo es que llama, que lo único que es como administración del equipo y ya la parte de jugar el partido como tal. Hay muchos de esos que incluso usan los resultados de los partidos de verdad, verdad, pues para que se vuelva pues como insumo del juego. Entonces eso también me O es parece una chévere. simulación interna y te dicen como, pasó esto. Sí, exacto. Eso fue, todo bien. Que es enfocado solo en la administración del equipo. Sí. Pero entonces tenemos estas capas, pues es importante porque hay unos ciclos que tienen más que ver con metas a corto plazo y otras con largo plazo y tenemos que balancear todo ese tipo de cosas. Ahora, hablando de ciclos y sistemas, usualmente, pues si lo hemos estado hablando así mucho, los ciclos están muy asociados, los ciclos de jugabilidad están muy asociados como a ciertos sistemas y suelen trabajar juntos. Entonces, así como hicimos pues como una lista de actividades por ciclo, como estos verbos que usamos ahorita para describir lo que pasaba en un ciclo, también podemos tomar esa lista de actividades y relacionarla con mecánicas y sistemas específicos del juego. Entonces, otra vez, volviendo al ejemplo de Diablo, teníamos que uno de los ciclos, que era el que era como de 1 a 2 minutos, tenía que ver con encontrar enemigos, combate con enemigos, recolectar botín y encontrar tesoro. Ese tiene que ver con el sistema de exploración, el combate, los ítems, las estadísticas, la moneda del juego y el inventario, ¿cierto? Entonces yo puedo ver cómo estos ciclos se van a relacionar con ciertos sistemas y hay sistemas que tienen que ver con varios ciclos. Volviendo, por ejemplo, a Diablo, en el siguiente ciclo, que era de 5 a 10 minutos, pues estaba la parte de volver al campamento. Eso otra vez tiene que ver con el sistema de exploración. Entonces está presente en los dos niveles ese sistema. Sí. Pero puede que tengamos algunos que no estén presentes en unos ciclos y otros sí, cosas por el estilo. Bueno, ahora, no necesariamente pues estos ciclos se van a enfocar en interacción. También puede haber elementos narrativos pues que tengan que ver con los ciclos de jugabilidad, no solamente pues como con ese tipo de cosas. Pero eso lo vamos a explorar mucho más en el siguiente capítulo, que tiene que ver con la macroestructura de los juegos, que es un poco más relacionado con la narrativa. Bueno, pasando a la motivación del jugador, que ya habíamos hablado cuando hablamos de experiencias de jugador, como el disfrute que encontraba cada quien en el juego, ¿cierto? Entonces, habíamos asumido pues como hasta ahora, hasta cierto punto, que el jugador quiere interactuar con esos ciclos que estamos pensando de jugabilidad y que van a ser interesantes para él. Pero entonces, ¿cuáles son los tipos de motivaciones que le podemos dar al jugador para que siquiera pues realmente interactuar ahí? Que otra vez tiene que ver con este tema pues como de los feedback loops, ¿no? Eso está asociado, pero aquí vamos a hablar de dos tipos de motivaciones, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Entonces, motivación extrínseca es que el jugador esté inherentemente como interesado en la actividad que es el juego y el resultado del juego dentro del juego, ¿cierto? Entonces, que el juego solito de por sí dentro de sí mismo nos resulta atractivo. Mientras que la extrínseca va a haber como una fuente externa que es la que nos que nos motiva y nos hace estar interesados, ¿cierto? Y que es la que nos hace desear cierto resultado. No, esto no va a ser excluyente, no es como que vamos a tener o la una o la otra, vamos a tener combinaciones de cosas y es más como unas herramientas que podemos usar para mantener el interés de los jugadores. Podríamos pensar que el extrínseco también incluso es por fuera del juego. Sí, puede ser como plata. Eso puede ser plata o puede ser. Esto es un como torneo y el que gane se gana algo. Flexiar. Un tema social. Sí, exacto, un tema social. Un billonario mostrando que tiene un personaje bueno en un juego que claramente alguien más le hizo y que él no sabe jugar. Sí. Es extrínseca 100% porque además se ve que no jugó el juego.
Ahora, eso me hace pensar como en unos juegos, lo hemos hablado, sobre todo en el podcast de la mesa, aquí en diseño de juegos desbloqueado, todavía no, creo, sobre estos juegos de última y última online de los 80s y 90s, que el juego, o sea, eran juegos de RPGs también pues como hay que pensar que estos eran como las semillas de lo que después de ahí salieron los Diablos, los Baldur's Gate, los no sé cuántas, pero todo esto eran incluso juegos, lo que llamaban text-based games, ¿cierto? Que era todo basado en texto. Entonces, te decías, arrancas y estás en la mitad de un bosque. Hay un camino hacia el norte, un camino hacia el oeste y un camino hacia el este. Entonces tú le ponías caminar, pues ir hacia el norte. Entonces, ¿cómo? MUDs. MUD, sí. Y el caso es que estos juegos pues era todo así, se jugaba en línea y había pues como maneras de interactuar con otros jugadores, pero bueno, esa no es tan importante. La cosa es que ese mundo era tan grande que se empezaron, o sea, un comportamiento emergente que después los diseñadores resaltaban que les pareció muy bacano, es que los jugadores en esa época, pues por falta de internet, qué sé yo, se reunían, o sea, jugaban y hacían reuniones físicas en bares y cada uno llevaba o sea, cada uno iba haciendo como un mapa a lápiz pues cada uno usaba la técnica que quisiera para ir mapeando el mundo en algún modo físico, ¿cierto? Y lo llevaban a bares y no sé cuántas y hacían y como no, yo estoy aquí, y o sea, había otro juego que era mapear el juego. Y se volvía como también ese segundo juego de mapear el mundo, entonces se volvió una motivación extrínseca del juego. ¿O qué? Podría ser, pero yo diría que sería más un metajuego. Sí. Que eso lo veremos en el próximo capítulo. Nice. Ok, perdón, me estoy adelantando. Porque metajuego no solamente es, bueno, eso lo vamos a hablar más, pero cuando uno piensa en metajuego, piensa como en las estrategias, cuál es la estrategia dominante, qué es lo que todo el mundo está eligiendo, cuál es el mejor personaje y hablar como de estrategia o algo así. Pero metajuego también son juegos que se hacen encima del mismo juego, por fuera del juego. Ya entiendo, que sería este caso. Sí. Ahora, en cuanto a motivación, no sé si llamarlo, pues sí podría ser extrínseca, pero la llamaría, yo me inclinaría más por intrínseca porque es un juego hace más. Parte hace parte del juego mismo. Es mapear el mundo del juego. Sí, entiendo. Bueno. Ahora, por ejemplo, si yo en un juego solo tengo motivaciones extrínsecas, se vuelve un trabajo. Claro. ¿Cierto? Porque no hay diversión en el juego. La diversión, entre comillas, o el disfrute o la motivación es. Pues o se vuelve como gambling, pues como. Sí. Como, ¿cómo se dice eso en español? Apuestas. Apuestas, juegos de azar, pues aunque juegos de azar, sí, juegos de casino. Sí, que hay unos que son muy buenos juegos y hay otros que no, y muchas veces la motivación es 100% extrínseca, pues. Sí. Bueno, pasando, ahora específicamente vamos a hablar de motivación intrínseca. Y vamos a hablar de dos cosas grandes, que es el flow, la teoría del flow, FLOW, y el aprendizaje. Sí. Entonces, otra vez, intrínseca es dentro del mismo juego. Nos vamos a enfocar en la idea de que ganar maestría, o sea, de volverse mejor en algo, sobre una habilidad o dominio o lo que sea, es inherentemente interesante. Entonces eso va a ser un tipo de motivación. Yo mejorar y aprender es interesante, ¿cierto? Ese es un tipo de motivación. Ahora, entremos pues de una vez con la idea de la teoría de flow. ¿Tú qué sabes, Andy, de la teoría de flow? Creo que realmente, pues si uno está metido en estas cosas, es algo que uno ha escuchado. Sí, es una teoría muy, muy famosa en la que pues se habla de un momento, de los momentos de flow en los que uno entra. Usualmente son momentos de alta creatividad o en los que su cerebro se engancha rápidamente como en una actividad muy específica. De nuevo, muchas veces de creatividad, eso pasa mucho, por ejemplo, con los artistas, con los músicos, con etcétera, pero también obviamente con diseñadores, pero también con jugadores, que es el momento en el que básicamente como que uno está tan inmerso en lo que está haciendo, en la actividad, que a uno se le olvida el mundo exterior. No sé más cómo llamarlo. Pues como que uno arma
una esferita, un microuniverso en el que solo está uno y la cosa que uno está haciendo. Y se le pueden pasar a uno fácilmente horas haciéndola. Así sea muy, muy repetitiva la actividad, se le puede pasar a uno horas esa actividad. Sí, entonces a mí, no sé, la traducción que me gusta, no sé, y puede ser una referencia que ya no sirve para nada. Para uno pensar de entrar en flow, yo digo que es estar en la zona. In the zone. Sí, Ajá. cierto. Y los efectos es justo pues por el lado de lo que decías. Va a ser, pues yo me desconecto como del tiempo. Como que ya no, el paso del tiempo no lo siento igual. También tener un hiperfoco en la tarea que yo estoy haciendo. Entonces estoy 100% en esa tarea y la conexión con la tarea es total. También una desconexión u olvido de sí mismo. Entonces es como, no, se me pasó el tiempo y no comí. O no había caído en cuenta que, no sé, que tenía que ir al baño. No me duché, pues alguna cosa. Estoy metido en la tarea y el cuerpo también como que se me olvida un poco. A mí me pasa mucho. Y casi que ser solo uno con la actividad. Eso, uno con la actividad. Lo que te estaba diciendo, como de volver, de crear un microuniverso ahí de... Sí. Esta teoría psicológica, pues que es la teoría del flow, nos propone que tiene que ver con nuestra habilidad en relación al reto que encontramos. Entonces, si sentimos que ese reto es muy fácil, nos vamos a aburrir. Si sentimos que es muy difícil, nos vamos a frustrar o nos va a producir ansiedad. El flow está en una zona entre esas dos cosas, ni muy fácil ni muy difícil respecto a la habilidad propia de nosotros. ¿Quién propuso esto? Que no voy a intentar pronunciarlo. ¿Cómo se llama? Es impronunciable. ¿Dónde está? No voy a decir. Ok. Postula 3 condiciones. Ya vi, sí, no. Postula, 4 condiciones centrales para entrar en el estado de flow, ¿cierto? Y de nuevo, el flow no es solamente de juegos, está muy asociado a juegos, pero se puede dar un montón de actividades. Sí. Y no, bueno, yo hablaba de creatividad, pero no solo en creatividad. En deportes pues, también pasa, cosas, pues sí. hay muchas cosas. La primera es que hay un conjunto de metas claro que canaliza nuestra atención a un propósito. La segunda es el balance entre el reto y habilidad percibidos para que la actividad nos absorba. La tercera es retroalimentación clara e inmediata que nos diga cómo vamos y así ajustarnos a lo que está sucediendo. Y la cuarta, que es opcional, sería una congruencia entre metas de la actividad y metas a largo plazo más abstractas. ¿Cierto? Ahora, en todo este tema de diseño de juegos, pues ya hemos visto técnicas que nos ayudan para cumplir la condición 1, 3 y 4. Ajá. ¿Cierto? Que sería pues la de metas claras, la de retroalimentación y la de congruencia. Pero la 2, que tiene que ver con ese balance entre reto y habilidad, es un poco más retadora. Ok. ¿Cierto? Entonces, unas herramientas usuales para cumplir la 2 puede ser en juegos, como que el juego tenga un ajuste de dificultad. Ajá. ¿Cierto? Yo elija la dificultad o dificultad dinámica o temas por el estilo. Si es un juego multijugador, que el juego tenga un sistema de ranqueo para yo jugar con gente que sean un reto para mí y estén en ese punto pues como bueno de flow. No alguien que me vuelva nada, ni alguien que yo le gane de una porque me va a aburrir, ¿cierto? O me va a frustrar en el otro caso. Y ese tipo de cosas. Entonces tenemos que pensar siempre para llegar a flow como motivación intrínseca en ese balance entre el reto y la habilidad del jugador, que ese es pues un reto para nosotros como diseñadores. Ahora, pasando a la idea del aprendizaje y el escalamiento de retos, hay un autor que es Koster, que tiene un libro muy conocido también en diseño de juegos que se llama A Theory of Fun, que es del 2004. Y Koster pues, nos propone que el disfrute en su visión de un juego es del aprendizaje y el dominio de habilidades, específicamente el usar esas habilidades para predecir los resultados en el juego. Entonces, cuando yo sé que lo que hago hace ciertas cosas y soy capaz de hacerlo además, es lo que él dice que da mayor disfrute dentro del juego. También propone pues, que este aprendizaje de este tipo de cosas sea en un ambiente pues, que no tiene mucho riesgo, pero con retos lo suficiente que nos permita experimentar también es parte del disfrute que encontramos en ese juego. Y pues de alguna forma ese modelo que Koster propone comparte cosas con la teoría de flow, ¿cierto? Ahí hay como un solapamiento entre ambos sin ser exactamente lo mismo. Sí.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya tengo dominio sobre algo? Pues de forma implícita, el juego se vuelve estático o se limita pues de alguna forma y nos aburrimos. Entonces lo que queremos es que todo el tiempo, pues sí, se llegue a un dominio, pero haya algo más nuevo que dominar, ¿cierto? Para que nos mantenga disfrutando intrínsecamente del juego. De ahí que vengan las expansiones y los DLCs y todo O que eso. se vayan introduciendo nuevos sistemas al juego de Eso. forma como Gradual. gradual, exacto, Ujú. ¿cierto? O nuevos enemigos, o cosas nuevas que yo pueda aprender y explorar y cosas, pues, y todo este tipo por el estilo. También que sea gradual, pues hace que no me abrume, Claro. ¿cierto? Y que no haya como esa frustración muchas veces. Eh, entonces, si lo asociamos pues con esta idea de los ciclos de jugabilidad, pues por un lado es que por esto pues necesitamos múltiples niveles de ciclos, porque hay unos que me mantienen más a largo plazo y otros más al corto plazo. También que cuando el jugador domina ya completamente los ciclos pequeños, pues los tenemos que variar de alguna forma para que haya diversión de nuevo ahí, para que haya disfrute y motivación. Y la forma de variarlos puede ser esa interacción de esos más pequeños con unos más grandes. Ujú. Entonces, sube de nivel, tengo un poder nuevo, ¿cómo uso ahora ese poder bien? ¿Cierto? Claro. O desbloqueé más equipo, o esta nueva zona del mapa, o algo por el estilo. Entonces ahí es donde entra pues como esta variedad. Entonces nuestro reto pues en ese caso como diseñadores es que el conocimiento y habilidad de los jugadores siga, pues va a seguir creciendo, por lo que necesitamos mantener como una sincronía entre lo nuevo que se les presenta con ese crecimiento que ellos están teniendo para Ujú. que esté esa motivación. Ahora, ay no, me da risa porque esto pasa, uno es aquí como vamos muy bien, es como, ya me acuerdo de esto que sigue, esto va a ser poderoso. Ok. Eh, ahora pasamos pues a una sección que tiene que ver con la incertidumbre. Entonces, no todos los tipos de aprendizaje son divertidos. Pues por algo pues uno vio clases que no le gustaron, pues seguramente pues también había otro montón de factores, pero pues no solamente porque algo sea divertido, aprendizaje lo hace de una divertida, Divertido, sí, de acuerdo. ¿cierto? Otro autor que creo que ya hemos mencionado, que es Kostikian, en Ujú. un libro del 2013 que se llama Uncertainty in Games, pues incertidumbre en los juegos, nos habla justo de eso, de que solo con aprender no es suficiente. Y que también tenemos que aprender, o sea, una cosa que es interesante es aprender a manejar la incertidumbre. Y que una cosa importante de los juegos es la incertidumbre. Entonces, que los comportamientos de los sistemas de los juegos sean inciertos, pues hace que disfrutemos también descubrir cómo funcionan y cómo nosotros, cómo controlar un poco esa incertidumbre o predecirla dentro de las capacidades que tenemos en el ambiente del juego, ¿cierto? Y que eso pues apoye el intentar hacer cosas, el fallar, el experimentar, todo esto. Ujú. Kostikian pues nos habla de algunos tipos de incertidumbre que pues, habla como de primarios y secundarios. Tenemos una fuente de incertidumbre, es la aleatoriedad. Entonces tenemos algo aleatorio en sí en el juego. Entonces podemos tener dados o cartas, podemos tener un generador de números aleatorios. Entonces pensemos en un juego de combate, los críticos suelen ser aleatorios, Ajá. aunque hay juegos que en el combate los críticos son de habilidad. Entonces, esos serían dos acercamientos diferentes a un sistema de críticos. Uno Ujú. con aleatoriedad y otro con habilidad. Entonces, esa aleatoriedad puede ser un elemento común pues para introducir incertidumbre y de alguna forma tensión en el juego. Si yo sé tirando un dado que si saca uno pasa algo muy malo, sé que no es lo más probable, pero yo voy a estar pendiente de que no salga ese uno, ¿cierto? Y esa va a ser una tirada pues como tensa de ese dado. Y pues también esta aleatoriedad permite pues de alguna forma como, eh, yo lo traduje como agitar, pero digamos como introducirle como algo más a un juego que parecería ser predecible, ¿cierto? Eh, Antes, pues, habíamos hablado, creo que fue, no me acuerdo si en el capítulo 3 de pronto, cuando hablamos de procesos aleatorios, de estacionarios y no estacionarios, Ujú. ¿cierto? Y este tipo de cosas, y que retan a los jugadores, pues, de formas diferentes. Y otra vez miren que se está uniendo, pues, con este tema de incertidumbre y como una motivación intrínseca dentro de los juegos. Otra fuente de incertidumbre va a ser la incertidumbre de habilidad. Entonces, el no poder actuar como uno quiere y entrenar o aprender a lograrlo. Entonces, por decir algo, jugar un deporte,
fútbol, porque, por supuesto, uno en fútbol uno suele saber uno qué debería hacer, ¿cierto? Ajá. Y uno en la mente dice como, yo quiero hacer esto. Pero si uno no es bueno físicamente, no ha entrenado, todo ese tipo de cosas, uno no es físicamente capaz de hacerlo, por más que uno en la mente sepa qué es lo que debe hacer. Ajá. Entonces, eso sería incertidumbre de habilidad. Sí, Y la forma pues de mejorarla es entrenar claro. y aprender. Ujú. Entonces esa falta de destreza se vuelve una gran fuente de incertidumbre que puede causar emociones negativas en jugadores nuevos mientras la logran superar, ¿cierto? Como esa habilidad es la fuente de incertidumbre, pues podemos cambiar la dificultad para ajustar la experiencia de los jugadores. Si lo hacemos más fácil, pues entonces queremos que esté, más bien, queremos mover esa dificultad de usar esa habilidad o esa destreza para que esté en un nivel que produzca flow, ¿cierto? Como un buen balance de habilidad y dificultad. Y nos presenta pues Costikian tres grandes subcategorías de esta incertidumbre, que sería desempeño, que es la dificultad en hacer actividades con destreza y precisión. Entonces ahí serían como mucho los juegos de acción y los deportes. No sé, ¿cuándo fue la última vez que jugaste un shooter, Andy? Hace rato. Yo que te dijera, Santi. Bueno, O sea, si FIFA lo jugué en el Play 1. No, mentiras, yo creo que tal vez jugué Halo en Xbox. ok. Yo no sé tú, yo soy muy malo en los shooters porque no tengo esa habilidad y es una destreza Hediondamente física, malo. ¿cierto? Entonces mi desempeño es malo. Ujú. Entonces en estos juegos de acción o deportes, esta subcategoría de desempeño pues es muy clara, Sí. ¿cierto? Otra subcategoría es percepción, que es la dificultad en darse cuenta de lo que se necesita. Y es usual en juegos con interfaces abrumadoras o sutiles, ¿cierto? En esa de percepción podríamos meter juegos como RTS, que muchas cosas están pasando al tiempo, ¿cierto? O como Where's Waldo, que es literal un Exacto, juego de... juegos de objetos ocultos, ¿cierto? Ajá. Que son muy por ese lado de una Los point and habilidad de click. percepción. Sí. Y finalmente, dentro de esta incertidumbre de habilidad, tenemos yo lo traduje como solucionador, que es la dificultad en identificar la solución o acercamiento correcto. Carajo, Myst hubiera sido un buen ejemplo para esto. Es un buen ejemplo. Todavía lo es. Que ese serían muy como por el lado de juegos de puzzles Sí. o juegos de aventura, Ujú. ¿cierto? De identificar soluciones. Bueno, la siguiente categoría de incertidumbre sería la impredecibilidad de jugadores. Entonces, es un juego multijugador, yo no sé lo que el oponente va a hacer, ¿cierto? Pero no solamente pues va a aprender, no solo aplica a oponentes, sino que también pensar que toma tiempo aprender a leer a los demás y el oponente puede ser, no tiene que ser humano, pues el oponente puede ser el mismo juego. Entonces hay una impredecibilidad ahí pues, que tenemos en cuenta. La siguiente fuerza de incertidumbre es la complejidad, que tiene que ver pues con, pues, es que es muy, el nombre creo que es muy explicativo, pues con situaciones complejas, con situaciones difíciles de resolver y va a ser más usual en juegos de estrategia, juegos que sean como muy pesados en cuanto a ese tipo de sistemas, pues como más de pensar, Ujú. ¿cierto? Y podemos hablar de dos tipos de complejidad. La complejidad analítica, que tiene que ver con el razonamiento sobre el estado del juego actual y que eso sea arduo mentalmente. Ajedrez. Ajedrez es un juego complejo analíticamente y tiene varios tipos de incertidumbre, porque también está Sí. la de leer a los jugadores. La de uno no saber qué va, sí, cómo va a ¿Cierto? responderlo así. Tiene varios, pero entre ellos está una complejidad analítica. Ujú. Y esto va a ser, esta analítica es más usual en juegos que tengan espacios de acciones o factores de ramificaciones grandes como ajedrez o Go o este tipo de juegos que uno piensa como juegos de estrategia, Sí. ¿cierto? También puede ser en juegos que tienen comportamientos emergentes o son sistemas caóticos, porque me hace mucho más difícil yo pensar en qué va a pasar, ¿cierto? Como predecir cosas y resolver las cosas. Ya. Bueno, suele estar aquí la dificultad en que podamos pues en predecir el futuro del juego pues de alguna forma a partir del estado presente en el que estamos en el juego. Puede cambiarse modificando la posibilidad que tienen los jugadores de experimentar, explorar y poder construir un modelo mental del juego, porque lo que es justo esa la dificultad, tener un modelo mental que yo pueda aplicar. Entonces, jugando con eso como diseñador es que yo puedo cambiar esa complejidad analítica. Y el otro tipo de complejidad tiene que ver con información oculta.
Entonces, el jugador no va a tener toda la información necesaria para saber cuál es la mejor decisión en ese caso. Eso es otro tipo de complejidad. Siguiendo con la última categoría que Costikian propone como de incertidumbre es la anticipación. Entonces, intentar anticipar lo que pasará en el juego en general, ¿cierto? No siempre sabemos los diseñadores que nos van a tirar encima, la narrativa para dónde va, qué va a pasar, ¿cierto? Así que tenemos que prepararnos para lo que pueda pasar. Y este proceso de preparación y realización puede ser disfrutable, que es, otra vez, como siempre, es un balance complicado porque creo que tiene mucho que ver cuando uno está acumulando y acumulando ítems en un juego. Es como, esto lo voy a usar después. Se pasa el juego y tenía millones de pociones. Ajá. Entonces también es como un balance de que, pues, no sé, que sí haya como cierta posibilidad de anticipar, pero que igual hayan sorpresas y pues en este caso ese proceso pues sea disfrutable, como de esa preparación. Esa incertidumbre pues también se puede modular al mantener los cambios en un rango razonable, ¿cierto? Dentro del universo del juego, o dándole pistas a los jugadores para que puedan tener alguna idea de qué es lo que se viene. Podemos tener 3 subcategorías de incertidumbre por anticipación, que sería la narrativa, que es no saber hacia dónde va la historia. La evolución del juego, que es este juego está cambiando en el tiempo. Y eso es la anticipación. Eso va a pasar mucho en juegos vivos, como puede ser un MMO, pues un LOL, un WoW, este tipo de juegos, o en juegos, por ejemplo, vivos, pero físicos, como juegos de cartas, un Magic, un Pokémon, el juego de cartas, este tipo de cosas. Que no sabemos cuál va a ser la próxima colección. Exacto. O, sí. Y finalmente, dentro de esta anticipación tenemos la incertidumbre de la vida real. Ok. Porque por supuesto, que es que pues, los juegos tienen que los jugadores tienen que adaptar su vida para poder avanzar y ganar, ¿cierto? Y esto va a ser común especialmente en juegos sociales o competitivos como MMOs o esports, donde hay horarios que seguir. Entonces, nos tenemos jugar rol, jugar calabozos y dragones. Hay una incertidumbre por anticipación de incertidumbre de la vida real. Ajá. Porque hay que cuadrar horarios, nos tenemos que encontrar, todo ese tipo de cosas. Y estoy pensando también en juegos como de roles escondidos, como, pues, en este momento, pues, yo estaba pensando en Werewolf, pero entonces, pues, el juego de mesa, pues, o juego de cartas, pero también, pues, el juego Among Us, que fue muy famoso como por allá en 2020, en el que, bueno, que no sé si en el juego de video sea tanto, pero, por ejemplo, en Werewolf, muchas personas o sea, mucha cosa de la gente que dice es como, es que toca mentir y a mí no me gusta decir mentiras. O a mí no me gusta, y es como, es que te toca adaptar, o sea, te toca cambiar un poco tu, no sé cómo decirlo, como tu esencia, como sí, yo sé que no te gusta decir mentiras, pero es que este juego te obliga a decir mentiras. Pues sí, es como acepta el hecho de que te está obligando y ya, pues, o simplemente no juegues el juego y ya. Y también es una habilidad, ¿cierto? Sí. No todo el mundo tiene esa habilidad, pues sin decir que sea buena o mala. Sí. ¿Cierto? En general creo que juegos de mesa y juegos multijugador en línea, pues en general jugar con personas va a haber esas incertidumbres en la vida real porque nos tenemos que sincronizar y poder hacerlo. Y uno pues, no sé, la vida tiene etapas, pero cuando uno está ya trabajando, como en unas etapas más de la vida media, se vuelve más complicado. De pronto si nos llegamos a jubilar, sea más fácil cuadrar grupos de juego. Un día de estos. Un día de estos. Por ahí en 50 años. Bueno, todos esos tipos de incertidumbre que propone Costikian, pues retan al jugador de forma, ojalá, disfrutable, ¿cierto? Y casi siempre los juegos tienen combinaciones, no es que el juego solo tenga uno, creo que quedó claro en los ejemplos, pues que suelen tener varias. Siguiendo, pues ya casi terminamos con la parte de motivación intrínseca. Pasamos a hablar de una idea que son las estrategias dominantes y pues como entre comillas resolver el juego, ¿cierto? Sí, el sentimiento de reto pues definitivamente es subjetivo porque tiene que ver es con mi habilidad versus la dificultad y va a ser basado en experiencias previas porque pues yo soy lo que soy por lo que he hecho y he vivido. El disfrute de un reto está un poco entre la total impredecibilidad y la total
predecibilidad. Facilito, Ok. ¿cierto? Sí, Entonces o voy sea, a hacerlo total wow. en la mitad. Tomo nota. O sea, dos límites muy bien definidos. Para evitar pues que sea muy predecible, hay que prestar atención especialmente a las estrategias dominantes. Las estrategias dominantes pues van a ser estas estrategias que claramente tienen mejores resultados que todas las otras. Entonces, si yo quiero ganar, yo hago eso. Ajá. Que suele ser, pues, cuando las encontramos, suele haber un problema de balance en el juego o algo similar. Y hacen que sea predecible, porque si yo la hago, pues me va a ir mejor que cualquier cosa. Tricky tiene estrategias dominantes que se conocen, ¿cierto? No me las sé, siempre se me olvida. No me Ok. interesa lo suficiente Tricky. No sabía que había más de una estrategia No, para creo que ganar solo hay una. Tricky. Creo que solo hay. Yo conozco la estrategia Sí. con la que uno aprendió pues chiquito, pero pues... Estas estrategias dominantes pues van a ser difíciles de encontrar para uno como diseñador. Usualmente vamos a necesitar mucho playtesting, muchas pruebas de usuario antes de publicar el juego y también el uso de analítica después para monitorear los patrones de juego específicos y ver que no se haya resuelto el juego, que no hayan estrategias dominantes. Bueno, y finalmente dentro de estas motivaciones intrínsecas, pues teniendo en cuenta pues que estamos hablando de jugabilidad y pues dentro de jugabilidad de ciclos, de jugabilidad también, pues no siempre los ciclos más grandes van a implicar juegos mayores. Puede haber unos muy cortos que son bastante retadores, como en los juegos de acción, ¿cierto? Ujú. El yo jugar, no sé, Tekken, lo más retador es el ciclo micro del combate momento a momento. Ajá. No es como el desbloquear un personaje o ver hacia dónde va la historia, ¿cierto? La mayoría de juegos pues, van a tener diferentes variaciones como entre esa relación del reto con los ciclos. Puede que alguno más que sea retador que esté en un nivel más macro y también uno micro sea retador y algunos en la mitad no sean tan retadores. Pero otra vez, siempre queremos ese balance como de aprendizaje, dominio, reto, incertidumbre para mantener la motivación intrínseca en el juego. Ahora, motivación extrínseca. Ok. Bueno, a diferencia de las motivaciones intrínsecas, pues en estos casos los jugadores van a estar motivados es por el resultado de la actividad del juego, ¿cierto? Que pueden ser recompensas o prestigio en vez de la actividad en sí misma. Esa es la diferencia, ¿cierto? Ahora pensemos como en varias. La primera categoría pues, que tenemos son la progresión y recompensa. Entonces es común que los juegos premien la progresión con logros, con leaderboards y cosas por el estilo. Algo que me diga, usted va muy bien. La buena, ¿cierto? Eres el mejor. Muchas plataformas hoy en día, Steam, Xbox, Play, whatever, van a tener de forma nativa y fácil el darle trofeos a los jugadores o logros o algo por el estilo. Sistema PBL, Player Badges Leaderboard. Es como Sí, pero la lo P no más... es puntos, points. Points. Points, Sí. badges, Sí, pero leaderboard. player no. Entonces vamos a tener trofeos o tablas de posiciones o algo así nativa dentro de los juegos. Y esto está dentro de la familia de las mecánicas de progresión. Este tipo pues de recompensas. Aquí van a estar muchas formas de dar retroalimentación al jugador por su progreso. Y pues ya hemos mencionado varias. También pues está el puntaje que uno saca o la experiencia que tiene el personaje o el nivel en el que uno está o algo por el estilo. En los juegos en línea usualmente hay como, ¿cómo se llama? Como, pues sí, como niveles en los que uno está. Entonces uno es como, yo soy platino, yo soy diamante, yo soy Ajá. bronce, Sí. lo que sea. Eso pasa mucho en los MMOs, ¿no? Sí. Sobre todo con los guilds y pues bueno, cuando hay ya todas estas Y en los MOBAs, en los Eso, Battle exacto. Royales, Eso. que también eso sirve para el matchmaking, para que Claro. el reto sea donde queremos que esté. Entonces ahí hay como todo está relacionado, ¿no? Como el sistema Elo En ajedrez. y en otros En juegos otros pues, también, sí. hay muchos juegos que implementan el sistema Elo. No me acuerdo qué significa, pero es como ese sistema de empiezas con una cantidad de puntos X y entonces empiezas siempre jugando con eso. Si ganas mucho, entonces vas ganando y vas ganando más puntos. Y Entonces si le ganas a alguien que tenga un puntaje mejor que el tuyo, te da más puntos. da que más si puntos, le ganas a alguien que exacto. tiene menos. Exacto. Ese tipo de cosas, sí. Bueno, estas mecánicas pues se usan porque dan algo de motivación.
¿cierto? Ujú. Yo ver que voy bien y que mi personaje sube niveles o lo que sea, me motiva, me siento mejor. Eh, y aunque la motivación intrínseca puede ir variando, pues agregar estos elementos intrínsecos puede ser una forma de mantener interesado al jugador. Sí. Y pues los premios en sí pueden ser disfrutables. Pues el hecho de que a mí me salga como hiciste un logro, primera persona que muere 1000 veces en el primer minuto de juego. Yo digo como, bueno, al menos algo logré. Eh, También hay mecánicas que van a tener un doble rol, por decir algo, acumular recursos. El ejemplo que dábamos como con acumular pociones en un RPG. Ujú. Eh, pues también se siente bien acumularlas. Ujú. Eso por algo pasa. Uno ve que tiene muchas, uno es como, ajá, tengo muchas, Ujú. ¿cierto? Y Entonces uno ahí, siente cierto confort, como estoy bien. sí, sí. Estoy bien porque tengo 50 pociones, entonces si voy a entrar a este dungeon voy a estar bien. Ujú. Y tengo 50 pociones, tengo 4 Phoenix Downs y tengo de los que lo sacan a uno del dungeon, entonces voy a estar bien. Sí, y ahí entonces está, pues, por un lado, como el tema de progresión, acumulo más y más y más y el numerito sube, Ujú. o lleno todo el inventario, o lo que sea, pero también pues tiene un sentido dentro del juego y las puedo usar mecánicamente. Numerito sube, O numerito la sube. narrativa de un juego puede ser interesante, pero a la vez yo estar adelante en la narrativa me da un sentido de progreso en el juego. Pues es importante que estas recompensas no van a ser usualmente suficientes en sí mismas. Las actividades del juego tienen que ser disfrutables para el jugador en sí. O Ujú. sea, no puede ser que el juego sea la cosa más horrible del mundo y démosle puntos PPL, points, badges y leaderboards. Que eso es lo que intenta hacer pues muchas plataformas, muchos servicios que pretenden como ludificar o gamificar, no Sí, sé, que el espacio de trabajo o que tus tareas cotidianas o no sé cuántas, o sea, mucha gente cuando hubo un boom de la gamificación por ujú, allá en el 2015, 2016, eh, la gente enloqueció con eso del PBL y la gente pensaba había, que gamificar o ludificar era poner puntos, badges and leaderboards. y hacerlo, pues yo en parte mm, soy muy crítico de la gamificación porque suele ser mal hecha, ¿cierto? Exacto. Yo no, Eh, la verdad no he visto muy buenos ejemplos de gamificación, pero pues bueno. sí, bueno, más o menos, pero otra vez la actividad tiene que ser disfrutable, tiene que haber algo más. Pues hay aplicaciones, creo que de estilo Duolingo, que Mm, si uno se mete y uno está metido en esta aplicación para aprender idiomas, sí, el hecho de que te diga como puede ser. tienes una racha, te damos un premiecito o algo por el estilo, pues Sí, es como un empujón más para uno estar motivado. Pero solo no es suficiente, tiene que haber otro montón de cosas que lo apoyen, pues de alguna forma. de acuerdo. Yo es que como todavía tiendo a creer en la teoría de que el espacio de juego es el espacio de juego Ujú. y el espacio de la vida es el espacio de la vida, como que esa intersección, yo no estoy diciendo que no exista, solo que siento que falta explorarla. No, no, pues yo personalmente como Ujú. que no he encontrado esa intersección para mí que me funcione. Pasando, siguiendo pues aquí en motivación extrínseca, pues pasamos a otro concepto que son los cronogramas de recompensas, Ok. que este viene mucho pues como de la psicología. Eh, Aquí pues dado que vamos a dar recompensas, ¿cierto? Esas recompensas pues dijimos que pueden ser lo que decíamos en la sección anterior relacionadas a progresión, pero pueden ser otro tipo de cosas también. Puede ser botín dentro del juego, puede ser skins, puede ser lo que sea, customización, yo no sé. Algo que el jugador perciba pues como una recompensa. Eh, entonces la pregunta es, ¿cuándo damos esas recompensas? Y para esto, pues, nos vamos a apoyar un poco en estudios psicológicos y de recompensas y motivación en general. Ahí, a ver, yo organizo esta idea. Un grupo, este es como un grupo conocido de acercamientos que son condicionamiento operacional. Esto suena todo horrible. Sí. Pero es que todo lo que tenga que ver, como Más bien, creo yo, como con psicología cognitiva conductual, sí. suele tener esos nombres. No, lo que pasa es que, claro, hay que hacer como esa claridad de pronto, de pronto. Y es que cuando uno dice como conductividad, no sé cuántas, no estamos hablando en el término, Como en una distopía, de la pues. cosa peyorativa, Ujú, pues, o mala o pelle de eso, sino que estamos diciendo
esto existe, pues eso es una condición humana y pues ajá, en los juegos, eso es, por eso yo digo que a mí se me dificulta como encontrar esa intersección entre la vida, el espacio de la vida y el espacio del juego, porque siento que precisamente en el juego es donde me permito hacer un montón de cosas que en la vida no me permito. Ujú. Bueno, entonces esta área, que suena hermoso, el condicionamiento operacional, pues es un área que se encarga un poco del estudio de cómo diferentes tipos de recompensas predecibles o castigos afecta el comportamiento. Ajá. Se hicieron estudios con animales, porque por supuesto que se hicieron estudios. ¿Quién? Pata Rollo. Ah, Sí, con zancudos. Eh, que se ve que los animales pues pueden entrenar, creo que el estudio fue con palomas, sí. si no estoy mal. Se pueden entrenar a hacer cosas sencillas por comida, pues a mí también, sinceramente, me pueden entrenar a hacer cosas sencillas por comida. Santi en realidad viene aquí a grabar este podcast es por la comida y por la cerveza que yo le doy. Ah, Y uno de los descubrimientos pues, a los que se llegó en estos experimentos fue que los diferentes cronogramas tienen efectos diferentes en los resultados. diferentes cronogramas. Cronogramas, o sea, el cuándo se dan las recompensas, Sí. ¿cierto? Y otro descubrimiento es que al ampliar el plazo entre recompensas, se puede entrenar para hacer mayores cantidades de trabajo por lo mismo. Pero hay un punto donde se pierde el interés. Entonces, Ajá. yo dando la misma recompensa, si yo cambio el horario, ¿cierto? El cronograma de recompensas, puedo lograr que el animal realice más trabajo, que haga más de la tarea, sin cambiar la cantidad de recompensa. Lo cual es como, qué miedo. Eh, estos estudios han sido justamente criticados, ¿cierto? Sí. Pero aún así es una herramienta útil para nosotros, aunque limitada. O sea, sí podemos hablar de estos horarios como, bueno, listo, aquí hay una evidencia, pero hay que saber que han tenido muchas críticas. En el diseño de juegos ya específicamente, tanto los refuerzos como cronogramas son usados, aunque también son criticados por ser manipulados o poner el foco demasiado en las recompensas extrínsecas y no intrínsecas. Hubo una teoría que vimos por allá como el capítulo 2, creo, o 3, The Big Five o algo así, que era como sobre las personalidades. Sí. Que Que es también una de esas es teorías como, que ya está como sí. súper tumbada. Ujú. Así es. Bueno, ahora, ¿cómo fue? Bueno, ¿qué información nos puede servir? Otra vez, esto es criticado y es una herramienta más que tenemos, pero no se puede volver que todo sea esto. Entonces, ¿qué tipos de cronogramas podemos tener? Tenemos cronogramas continuos, donde cada acción que se hace que yo quiero recompensar, pues la premio directamente. Acción, premio, acción, premio. De intervalo fijo, que es que se premia cada X tiempo que se hace la acción. Entonces, si la acción, voy a decir cualquier cosa, la acción es combatir en un RPG. Yo tengo un contador de segundos. Cada minuto de combate te doy experiencia, Sí. ¿cierto? Estoy pensando en Cookie Clicker. Aun, Que la acción es hacer clic, pero uno puede Sí. poner cliqueadores automáticos. sí, eso uno podría decir que es que va a haber una combinación de un montón de cosas, pero digamos que inicialmente los clickers es continuo porque es cada acción tiene una recompensa o algo pues Si no han asociado. jugado Cookie Clicker, jueguenlo, por favor. Es un gran juego. Los juegos incrementales son un género interesante y sencillo. Ajá. Incluso muy bueno para uno probar todo este tipo de, toda esta teoría de diseño Ujú. en algo un poquito más manejable, porque son juegos, entre comillas, sencillos, entre comillas. Ajá. Bueno, entonces, continuo es cada acción, intervalo fijo es cada tiempo, Sí. uno define el tiempo, ratio fijo es cada número de acciones, entonces yo digo, premio cada 10 acciones, ¿cierto? Intervalo variable es que se premia en momentos aleatorios mientras que se hagan las acciones. Entonces otra vez va a ser tiempo, pero el tiempo no es fijo, sino que es variable. Y ratio variable es que se premia cada número aleatorio de acciones. Entonces no sé, matar monstruos, digamos que es la acción. Yo no te doy experiencia cada vez que mates un monstruo, ni cada vez que mates 5 monstruos, sino
aleatoriamente en un rango. Yo digo, entre 2 y 10 monstruos te va a dar experiencia, no sabes cuántos cada vez. Es aleatorio. Ujú. Y vamos a comparar pues un poco estos cronogramas basados en 2 criterios. Bueno, eso es lo que hicieron los estudios. Una es la tasa de respuesta. La tasa de respuesta es acciones en el tiempo o entre comillas, pues qué tanto trabaja el jugador por sus premios, ¿cierto? Entonces, si la acción es matar monstruos, entonces ¿cuántos monstruos mata en un periodo de tiempo? Y resistencia a extinción, que es cuánto sigue haciendo las acciones, esperando recompensas, incluso cuando ya no vienen las recompensas. Ajá. Entonces, como yo sigo ahí, yo sigo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, hasta que me rinda. Ok. ¿Cierto? Y pues los resultados de los estudios realmente fueron muy consistentes. Sí, fue en Palomas. Aquí tengo la nota. Les quitaron las cosas hasta que murieron de hambre. Se les premiaba por picotear, Ajá. ¿cierto? Entonces, bueno, el estudio que cita el libro se hizo en Palomas. Y claramente los humanos pensamos como las palomas, entonces cuidado a lo que dice esto, pues pongan atención. Bueno, inicialmente con ratio variable, ¿cierto? Entonces, en las palomas se les premiaba por picotear, pero se varía cuántas acciones, o sea, picoteos se requerían para la recompensa, ¿cierto? Y este ratio es el que tiene la mayor tasa de respuesta, o sea, la que trabajan más, picotean más en el tiempo, y la menor tasa de extinción. Se premia la participación activa y enseña a no rendirse rápido. Entonces, si uno quiere permanencia y trabajo, ratio variable es el mejor. El que sigue es intervalo variable. Entonces, se premia por el tiempo en la actividad, pero se varía el intervalo de tiempo entre recompensas. Ujú. Entonces, en este caso, pues el premio está vinculado es al tiempo en vez de la cantidad de trabajo, que picoteos, sería sí. picoteo. Ujú. También lleva una extinción lenta, no se rinde fácil, pero hay menos trabajo por unidad de tiempo. Picotean menos en el tiempo. Entonces, en ese sentido es peor que ratio variable. Ratio fijo, que en este caso las recompensas están esparcidas de forma predecible según la cantidad de actividad, de picoteos. El nivel de actividad pues es bueno, pero la extinción es más rápida. Claro, porque yo sé, es que es lógico. Si yo sé que cada X me dan, si las hago y no me dieron, digo como, hey, ¿qué pasó aquí? Ujú. ¿Cierto? También es más probable que la actividad sea más lenta tras una recompensa, porque yo ya sé cuántas necesito, pues yo puedo como, Paloma Santiago, puedo como hacer las cuentas. Intervalo fijo muestra más extensión y menos esfuerzo. Ajá. Entonces, y también se ralentiza tras la recompensa y acelera cuando estamos cerquita de la siguiente. Entonces, yo picoteo, cuando estoy cerquita de la recompensa acelero y después de la recompensa pues ya no tengo, pues es que realmente simplemente tengo que picotear, no importa cuánto picotee. Ajá. Y cronograma continuo, que sería recompensa después de cada acción, es el peor, se satisface rápidamente y genera pérdida de interés. Ay, yo soy intervalo continuo. Sí somos palomas, sí somos. Soy un cronograma continuo. Bueno, siguiendo en estas secciones pues, de motivación extrínseca, pues está la idea de carga variable. Entonces, una vez nosotros aprendemos un comportamiento, puede ser la base para otros. Ahora, de esto que dijiste, no sé. En un juego uno lo puede pensar con el loot, con el botín, ¿cierto? Sí, entonces, por decir algo, pero de nuevo, siento que es un asunto como muy de números. Como, es un asunto muy de números. pero cuando digo de números es como, o sea, es un diseño para satisfacer a una gran cantidad de la población, Sí. no necesariamente para hacer un buen juego. Entonces es como, ahí es donde... Nada de esto solo sirve de solito. Pero también. específicamente esta parte, sobre todo cuando es, de nuevo, cuando es cosas de psicología cognitiva. Es que bueno, yo tengo mis problemillas Sí.
casados con la psicología cognitivo-conductual. Pero es como, no sé, esta parte no me convenció mucho, pero listo, todo bien, gracias por compartir. Esto, el ejemplo pues creo que más directo es como el botín cuando uno mata a monstruos. Y otra vez creo que Diablo es un buen ejemplo porque Diablo tiene ese sistema muy, muy dentro del ciclo central. Ujú. Entonces cuando uno mata a un monstruo, él deja, digamos, recursos, dinero, oro, lo que sea, y equipo, ¿cierto? Eh, yo sé que siempre que mate un monstruo va a dejar cosas. Entonces por ese lado pues sería como cronograma continuo. Pero lo que cambia es qué tan buenas son esas cosas, que sería como ratio variable, pues de alguna forma. Entonces, cada cuánto me sale a mí un ítem legendario, ¿cierto? Yo sé que si mato muchos monstruos me va a salir, pero Sí. cuánto me mantengo ahí haciendo como ese grinding, ese farmeo, pues para conseguir esas cosas. O por decir algo, pues yo juego Pokémon Sleep, que ni sé si es como a duras penas un juego. Pero entonces uno le salen Pokémones y los Pokémones tienen unas habilidades y las habilidades pueden ser como blanquitas, que es como normalita, azulita, que es mejor, la versión mejorada, o dorada, que es como la mejor versión de esa habilidad. Su mejor versión. Ujú. Entonces uno es como, bueno, ¿en qué punto yo ya meto ese Pokémon en mi equipo sabiendo que de las 4 habilidades, no, son más, son como 5, bueno, o 6. Eh, de las habilidades tiene una dorada y 2 azules. ¿Es este el punto en que yo digo, ese es un buen Pokémon? ¿O todavía no lo meto para subirlo de nivel y más bien espero que me salga uno con mejores habilidades? Ya. Creo que ahí entraría otra vez esa idea como de No, no, recompensas no, y no. de values. Y yo no estoy diciendo que no existe, que no se pueda usar. Ujú. O sea, por supuesto son cosas que deberían como, pues, a tener en cuenta. Solo que me parece como que, no sé, no lo pondría como en segundo plano para mí como si yo fuera a diseñar pues un juego. Ok. Pero, pues, Yo creo que es importante, pero no va a aplicar ni para todos los juegos, ni correcto, es la cosa más principal del mundo, pues. sí. Pero si es algo, pues, o sea, si yo fuera a hacer como un checklist de cosas que miro para diseñar, lo tendría ahí en algún lado. Ok, Bueno, entonces otra vez, la carga variable. Entonces, el ejemplo pues más usual con esto es la idea de curvas de nivel. Entonces, los pero jugadores, qué queremos decir con carga variable? voy, con Ok, esto se entiende, yo creo. listo. Entonces, los jugadores van a ganar experiencia por hacer acciones en el juego, ¿cierto? En Sí, un RPG o algo por el estilo, o los Pokémones, whatever. En ciertos puntos de experiencia, pues suben de nivel sí. o ganan niveles. Y eso les desbloquea elementos del juego. Puede ser poderes a los jugadores o puede ser una zona nueva a la que podemos acceder o un tipo nuevo o lo que sea, ¿cierto? Y pues esos niveles cada vez suelen necesitar más experiencia, por eso es una curva de nivel. Entonces yo cada vez necesito más para subir de nivel y las cosas dan más experiencia, pero igual se siente más lento en el tiempo esa subida de nivel y ese tipo de cosas. Sí. Y eso va a tener un efecto interesante en el jugador, que es que o trabajan más para lograr subir de nivel o lo hacen de forma más inteligente para poder subir de nivel, ¿cierto? Pues eso puede hacer que los jugadores jueguen más, pero también puede hacer que se desmotiven. Entonces yo tengo que pensar en eso dentro del diseño del juego y sus recompensas para que no se desmotiven. Ujú. Eso es realmente pues, lo que tiene que ver con esta variabilidad un poco de la carga. Pensaría que es como un poco la carga de trabajo que requieren las cosas en el tiempo, ¿cierto? Ok. La carga de las acciones y el tiempo que el jugador tiene que invertir. Ujú. Y finalmente en esta sección, pues, que ya lo habíamos mencionado, está la idea de gamificación. Ok, sí. ¿Por qué? Porque la gamificación, que ya lo dijimos de alguna forma, suele pensarse como una motivación extrínseca directamente. Sí. ¿No? ¿Cierto? Y va a estar pues muy basado en recompensas y mecánicas de progresión. Mecánicas de. Progresión. Ya. Entonces, PBL. Sí. Puntos, leaderboards y logros. Niveles. Sí. Ajá, niveles, ese tipo de cosas. Eh, y pues, si uno quisiera hacerla bien, pues debería premiar de forma significativa y valiosa a la persona por hacer actividades, ¿cierto? Y además, pues la actividad debería ser interesante por sí misma. Yo ponerle puntos a todo no hace que eso esté gamificado bien y ya. Algo que sea poco interesante o divertido, pues va a seguir siéndolo, incluso si yo lo lleno de animaciones y de cositas, Ujú. ¿cierto? Las recompensas no motivan por sí solas. Ujú.
Eso es lo importante ahí, como de esta idea de motivaciones extrínsecas y gamificación. Sí. Finalmente, lo estamos logrando, lo estamos logrando. Llegamos a los heurísticos de diseño de ciclos de juego, ¿cierto? Que es como, bueno, listo, entonces la teoría está muy bien. ¿Esto qué? ¿Qué hago? Ah, bueno, entonces ya se empieza a juntar con lo que yo decía de que, bueno, esto está muy rico, esto de cognitivo-conductual, pero ajá, y entonces. No creo que te resuelva esa... Porque es similar a eso, tuvimos la misma sección cuando hablamos No, de es que sí, sistemas. o sea, te digo que si esta conversación me hace cambiar de pensamiento sobre la teoría No, no, cognitivo-conductual, o sea, mañana, o sea, entro en crisis existencial. No, tranqui, relájate. Ok. No. Entonces, de alguna forma, yo tengo una idea de un juego, ¿cierto? Y tengo una idea básica de lo que quiero que los jugadores hagan y las experiencias que quiero que tengan. Ahora, necesito pensar cómo diseñar los ciclos de jugabilidad para que, pues, los ciclos de jugabilidad que de alguna forma van a mover ese juego, que son como el motor del juego. Y esto es similar a lo que hicimos en la sección anterior. Es más, es casi lo mismo. Ok. Que es, pues, historias de usuario. Ajá. Entonces, ya habíamos hecho pues un ejemplo y pues nos podemos iniciar preguntándonos, listo, ¿qué va a hacer el jugador una y otra vez? Y pues eso seguramente la respuesta va a ser el ciclo central del juego. Ujú. Entonces yo puedo decir, listo, iniciemos por una descripción general de la jugabilidad y ya a partir de esa pues profundizo en cada una de las acciones o momentos en detalle. Entonces, Ujú. no sé, Andy, un juego que te quieras inventar en este instante a quemarropa. Que me quiera Sí, inventar ya, un juego. el del Gene Stealer. Listo. Entonces, la pregunta es esa, listo. En ese juego como tal, ya tienes una idea porque la idea Sí, que diste era más general. sí. Pero entonces, ¿qué hace el jugador una y otra vez? ¿Cuál es como la actividad central interesante que está haciendo momento a momento? Darse cuenta de que la violencia no es la salida. Siento que eso es más macro. Sí, Porque eso pero... no es una actividad que yo hago interactuando con el juego. O sea, sí es un ciclo. Ok, Sí, listo. ¿Qué es eso hace en constantemente? Ajá. Encontrar otras criaturas Ajá. del planeta Sí. e interactuar con ellas. Listo. Entonces, ahí tenemos encontrar e interactuar como Sí. acciones. Listo. Interactuar, hay muchas maneras de interactuar. Listo. Entonces, encontrar, me imagino que vamos a tener algo asociado al movimiento. Sí, hay una Y exploración. exploración. Hay una exploración Ujú. y eventualmente llegas y te encontrás con Listo. otra cosa sintiente ahí ¿Y al lado. cuáles son las interacciones? Voy a ponerla muy como Spore, Dale. que es yo puedo o atacarlo Ujú. o puedo, ¿cómo se dice? Befriend, como amistarlo, pues como intentar volverlo mi amigo. Ajá. Listo. ¿Cómo es atacarlo? Atacarlo es atacarlo. Sí, pero ya bajando, porque estamos bajando ya dentro de los ciclos de jugabilidad a más detalle. Entonces, ¿cómo sería el combate? ¿Es No un te sé combate decir. por turnos? No sé, dime cualquier cosa. ¿O es como un da un botón muchas veces? ¿Hay como un tema de esquivar y de golpear? ¿O simplemente es como el que hunda más rápido ganó a estilo un juego de Mario Party? ¿O qué? No, es muy instantáneo. ¿Sabes por qué? Porque el Gene Stealer tiene todas las de ganar con la violencia. O sea, Ok. como que ya entendí. Entonces, si yo elijo como el Gene Stealer atacar, Ujú. ¿cierto? El ataque va a ser, listo, algunos seres le van a poner resistencia y algunos le van a hacer como una resistencia mayor que otros. Pero en últimas el Gene Stealer, de nuevo, porque la idea mía del juego es como ir deshaciendo un poder y Ujú. subiendo otro. Entonces Sí. como que empezás desde arriba, desde el principio, tan poderoso que en realidad ante cualquier encuentro, por el medio de atacar, vas a lograr acabarlo, Ok. ¿cierto? Pero eso tiene que tener una consecuencia negativa en el medio ambiente. Ujú. Listo. Que no tenemos que resolverlo en este No, momento. Está solo como que complicado. en el mundo alrededor algo cambia Ujú. cuando mataste a esa criatura. Listo. Y en la de amigar, Sí. ¿cómo sería? Ahí sí sería como un medio combate porque
de nuevo, el Gene Stealer no tiene buenas habilidades sociales, no tiene muy buena inteligencia emocional. Ajá. Entonces tiene que empezar a encontrar habilidades emocionales o habilidades de amistosas para acercarse y generar vínculos con las diferentes. Y diferentes especies tendrán diferentes maneras de como vincularse. Uno tiene que también como explorar un poco qué es lo que funciona con quién. Eso, porque no ¿cierto? todas se vinculan de la misma manera. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hicimos fue eso, pasar de una narrativa un poco general de lo que sería como esa jugabilidad central del juego, Sí. ir más allá a detalle y podemos seguir bajando detalle, Sí. ya para definir todo específicamente, ¿cierto? Hasta un punto que sea listo, ya toca implementarlo, ¿cierto? Y lo mismo lo podríamos hacer pues hacia arriba. Entonces, Sí. de esa descripción, pues, idealmente podemos identificar cuál es el ciclo central, que creo que ahí algo hicimos. Sí. Y pues de los momentos de ese ciclo central, cada uno pasará a algo más micro, que es como lo que lo compone. Me acordé de una de Spore. ¿Jugaste Spore? Sí. Todo el mundo odió Spore y a mí me encantó. A mí me gustaba mucho. Me parecía tan Ahora, bueno. a mí especialmente me gustaba la parte de las células, me parecía muy divertido. La parte que a mí más me gustaba era justo antes de entrar a la parte de exploración espacial. A mí eso me parecía muy regular. Es que era muy boba. Es que hacía todo lo que hacía un RTS, pero mal hecho. Pero a mí eso era lo que me gustaba, porque era un mal RTS. Entonces, como que yo no tenía que pensar mucho. Eso era lo que más me gustaba. Porque yo me podía enfocar en la forma, como en qué colores voy a usar, cómo va a ser la torre de ataque. Uno podía diseñar, uno ya pasaba a diseñar el personaje a diseñar los edificios. Sí. Entonces, eso me parecía una nota. Spore fue un buen juego. Sí. Y así como pasamos como de la parte un poco más central a lo micro, también podemos subir de esa a lo macro, describiendo pues como de ese momento más pequeño del juego, los más a largo plazo. Entonces, pensar como listo. A largo plazo vas a ir perdiendo, el Gene Stealer va a ir perdiendo habilidades de ataque, por ejemplo. Entonces, digamos, ¿será que tenemos como un sistema como de subir de niveles o una progresión que llega a un punto en que llegaste a algo que te toca quitarlas? Sí. ¿O que es más como de yo buscar lugares en el mundo que me permitan quitarlas, entonces más asociado a la exploración, es de quitarlas? Eso, yo tendría por decir algo que, no sé, hay un recurso que, qué sé yo, como Genes. Capacidad mental, genes, no sé. Genes robados. Inicialmente todos esos genes están hacia el ataque, ¿cierto? Y entonces vos vas explorando y te vas dando cuenta que las diferentes criaturas se vinculan de maneras diferentes. Y entonces, para aprender nuevas habilidades, tenés que quitar ese recurso de genes. Necesitas el slot. Para entonces ganarla ¿cuál vas a perder? Voy a perder tal ataque. Listo, no me importa. Ya no voy a tener este ataque. Ya voy a hacer esto. Sí, pues ahora, más como en tema de, no tanto con esto, pero sino como del juego en general, sí creo que tiene que haber un trade-off de alguna forma para que uno haya una decisión interesante en cuál quito. Claro. ¿Cierto? Y que de pronto sí hay... O sea, no, sí es hay que va algo a haber momentos en los que el Gene Stealer tiene que usar su violencia. Pues y que tampoco... va a estar en desventaja. Pues como que de pronto hay algo en ese mundo que sí me está cazando a mí. Pues es que sí, la forma exacto, de también hay que defenderse. hacer amigos. O de pronto en algún momento la defensa le va a ser útil. Sí, pero en el long run, pues en el arco largo de la historia del juego, pues es más útil hacer amigos que usar la violencia. Bueno, entonces eso es como básicamente lo que uno hace. Sí. Narrativamente expresar qué es lo que uno quiere que sea la jugabilidad y ahí identificar como el ciclo central, unos ciclos más micro. Me gustó, ya quiero hacer mi juego. Unos más macro. Sí, nos falta desde el tiempo, la habilidad, recursos, motivación. Bueno, y ya finalmente, pues el playtesting o las pruebas de los ciclos, entonces usualmente lo que se hace es que esos ciclos se diseñan, pues entre comillas, en papel. Y, o sea, pues así como lo hicimos, como conversado. Sí. Y deben implementarse lo antes posible para ver cómo se siente jugarlos. Sí. Esa implementación puede ser con otros sistemas o aparte, ¿cierto? Entonces, como, quiero probar solo el combate, hago solo el combate, ¿cierto? Y que funciona y no sé qué. Y le puedo ir agregando, pues, cosas de a poquitos.
Va a depender que yo lo pueda hacer aparte o no, en qué tan interconectado está ese ciclo con otras partes del juego. Esa implementación inmediata es necesaria porque esos ciclos suelen sentirse muy diferentes jugados a como uno piensa que se van a sentir así conversados o en papel. Entonces yo lo antes que pueda necesito probarlos. Y eso fue el capítulo 5, jugabilidad. Wow, este capítulo estuvo muy interesante. Este es bacano porque, claro, es un poquito más macro. Las mecánicas y sistemas eran muy como al detalle y un poquito muy teóricos en ese sentido. Aquí se siente un poquito más y se siente el juego, pues ya mucho más como juego. Me deja pensando, pero esta conversación yo creo que la podemos tener en el próximo episodio. Y es últimamente, pues, o sea, en los últimos meses he jugado mucho, o sea, puedo decir que en el último año incluso, un juego que hay, de nuevo, de eso, ya hemos hablado de este juego antes, Townscaper. Sí. Y ya han salido varios, pues, similares, que es, hay gente que dice que no es ni siquiera un juego, ¿cierto? Que eso es una actividad nomás, porque es un sandbox, pues, o sea, repito para los que de pronto si no recuerdan, es un juego donde no hay nada, no hay que administrar ningún recurso, no hay que, o sea, tenés recursos ilimitados, tenés todo ilimitado, nadie te ataca, no hay objetivos, no hay niveles, no hay puntos, no hay absolutamente nada. Lo único que hay es, hágase de cuenta como si estuvieras jugando Roller Coaster Tycoon o los Sims todo el tiempo, con plata ilimitada y con todo ilimitado. Es simplemente Sí, a construir, pero sí tiene una cosa, un objeto de exploración, ¿cierto? Porque a medida en Townscaper, si yo hago una torre de esta manera y después le pongo otra torre de esta otra manera al lado y no sé cuántas, me sale una ventanita que antes nunca había visto. Y o sea, en ningún lado te dice eso. ¿Dónde te lo dice? La gente en foros en internet sube y ponen y dicen, a mí me salió esto y lo que yo hice fue esto, esto y esto. Entonces es como... Hay una exploración. Hay exploración. Pero siento que para ese tipo de juegos, para mí sí es un juego. Pues, pero bueno, eso no importa. Para ese tipo de juegos siento que no sé, como que me gustaría como mirar a ver si de pronto esto es como para, o sea, esta teoría está muy útil para juegos, como te decía, de grandes números. Pero yo, o sea, no todo va a aplicar tal cual, pero muchas cosas Townscaper sí tiene ciclos de jugabilidad, y ciclos micro y ciclos más macro, sí, ¿cierto? Sí. Son pueden verse como muy difusos entre ellos de pronto. También hay un tema de motivaciones, o sea, la motivación. Sí. Hay tanto, digamos, la intrínseca puede ser muy asociada a uno sacar su creatividad y hacer como el castillo, lo que sea que uno está haciendo, que más le guste, ¿cierto? Y que sí lo refleje. Y también está como ese tema de la habilidad, que tan bueno soy yo para lograr mi visión y plasmarla. Sí. E ir mejorando, aprendiendo y dominando todos esos sistemas. Pero también hay un tema extrínseco, por ejemplo, de yo mostrar las que yo hice. Y decir como, miren, yo hice esta una nota, y que la gente le diga, pero a la vez, muy bacano. Pero a la vez eso, o sea, eso va a depender mucho de quién sos, cuáles son tus motivaciones, ¿cierto? Un montón de cosas. Es que lo que hablábamos cuando hablamos de experiencia de jugador. Exactamente. No todos los juegos son para todos los jugadores. Pero por eso digo que siento que esta es una conversación mejor para otro episodio, no para este, sino que todo esto que hablamos, como que en algún momento empecé a pensar en Townscaper y lo tuve como allá, como detrás en mi cabeza mucho tiempo durante la conversación. Y yo dije, bueno, y esto como... Y siento que puede ser un juego que empieza como no a romper esta teoría, porque no la rompe, claro que sí sirve, solo que empieza como a incomodar un poquito, pues como a salírsele como por los borditos que no siento yo, pues. Pero... Eso puede ser. Yo es que creo que esto no es que uno aplique todo el tiempo a todos los juegos. Hay juegos en que ciertos pedazos de esto tienen más sentido que otros, son más fuertes, como cuando hablamos en el ciclo central de cuál es a la actividad que yo le pongo el énfasis. Sí, solo que, o sea, tal vez a lo que voy es a que este capítulo lo sentí mucho enfocado en el avanzar, crecer, progresar, no sé cuántas, ¿cierto? Mejorar, ganar, y es como, ¿y qué tal si no es ese el... Pero mira, por ejemplo, este juego de Quiet Year. Sí. ¿Cierto? The Quiet Year es un juego de comunidad, de hacer mapas colectivos y contar una historia de una comunidad que está pues como después del apocalíptico, y el juego del apocalíptico, muy bien. Es un juego de rol, o sea, no es de computadores, es un juego de mesa. Digamos que
El juego dura un año y al final del año, pues, esa comunidad chaito. Pues un año que se simula Sí. con 3 horas de juego. Ajá. Hasta 4 creo que es. Pero bueno, el caso es que en este, pues, dirías que ese no es un juego muy de vamos a crecer, vamos a ganar, vamos a hacer todas estas cosas. Es cierto. Pero sí. todo esto aplica. The Quiet Year tiene un ciclo central muy establecido, incluso es muy fácil de ver porque es la estructura del turno, Ajá. ¿cierto? Que es como sacar un evento, resolver el evento, elegir acción, llevar a cabo acción y ya. Ese es el ciclo central. Ah, bueno, y dibujar en el mapa está por ahí metido. Ese es el ciclo central, pero sobre ese hay unos más grandes. Entonces, sobre el tema de los eventos está todo el tema de cómo funciona el naipe de cartas que tiene los eventos que mueven el juego hacia adelante y cómo se ordena y cómo va saliendo en el tiempo. Ese es un ciclo macro de jugabilidad de alguna forma. También está el tema de cómo los proyectos que uno va haciendo en el mapa van progresando y se van realizando y cómo se va poblando el mapa. Uh-huh. Y puede haber unos un poquito más micro que tienen que ver, digamos, con los tokens de contempt, de yo mostrar que alguien en la comunidad no está de acuerdo con algo que está pasando o le incomoda o algo por el estilo. El tema de los problemas que vamos enfrentando por los eventos específicos, cómo los resolvemos como comunidad, ¿cierto? Entonces, toda esta parte de ciclos, pues creo que aplica, de jugabilidad, aplica muy directamente. Y también el tema de motivaciones, porque uno ve el progreso, el mapa se está poblando, el mapa está creciendo, eso es un progreso visual que estamos viendo. Entonces, sí, claro, los ejemplos que vimos sí eran mucho más por el lado de juegos como de acción, de crecer, de ganar niveles, de ganar más competitivos, pues con este sentido, que estos que de pronto son juegos más, no sé, contemplativos. Sí, me gusta. Sí. Pero igual esto aplica a esos juegos porque sigue pasando lo mismo. Necesitamos tener jugabilidad, necesitamos pensar en la motivación dentro del juego para que uno no se aburra, para que uno esté interesado. De pronto lo que estoy queriendo decir es que sería bueno o sería útil que, pues como, de nuevo, por eso puede ser para otros episodios como analizar unos juegos que no tengan que no tengan pues como el propósito del crecimiento y del progreso. Podríamos pensar, esto no es una promesa, ojo pues. Podríamos Santi pensar dijo que hacer, como cuando acabemos el libro, hacer un cierre que simplemente sea como vamos a hablar de juegos y analizar con estas herramientas que tenemos esos juegos y enfocarlo más a ese tipo de juegos que además son juegos más alejados de los ejemplos que el libro nos da. Como que sí, estoy diciendo como cosas en las fronteras, por allá como no tan, de nuevo, no tan de grandes números, es lo que quiero decir. Bueno. Pero sí, estoy de acuerdo. Y el próximo capítulo, el próximo episodio, vamos a hablar de macroestructura, que tiene que ver más con el arco grande del juego, que usualmente va a ser narrativo, ¿cierto? No necesariamente pues narrativa tiene que ser una historia, pero es como el arco narrativo grande que el juego nos... más bien en el que el juego está enmarcado. Súper. Y bueno, no, eso fue todo. Espero hayamos entendido, aprendido, disfrutado. Recordemos darle 5 estrellas a esto, por favor, compartir, todo ese tipo de cosas. Y es complicado hacer este tipo de contenido, entonces de nuevo, muchas gracias a quien haya llegado hasta este punto del podcast. Usted se merece un premio, un point, un badge y un leaderboard. Y un espacio en el leaderboard, porque créame que es de las poquitas personas pues en nuestros círculos que se interesan. Entonces, muchísimas gracias. Escríbanos qué quieren oír, pues cómo les está pareciendo, etcétera. Sí, aquí estamos. Y bueno, eso es todo. Chao. Chao.